el 18 y 19 de octubre de 1519, fechas en las que se llevó a cabo la matanza de Cholula, como lo narran las fuentes, fue el 9º y el día 10º de precisamente la fiesta de los montes. Bueno, eh, en es, cayó Cholula en ese año de 1519, que fue año 1 caña. Correcto. Y, Oye, antes de seguir, quiero saludar a Mónica, que está sin imagen, pero está por acá, está oyendo todo. Mónica, ¿quieres platicar algo? Hola, buenos días. Solo saludar. Sí. Y aquí estoy Sí. acompañándolos. Mónica, te voy a pedir un favor. Oye, ¿cómo podré yo darme cuenta de quiénes están hablando? Si quieres hablar, simplemente habla para escucharte, porque las señalizaciones escritas no las veo. Un segundo favor, si es posible. El tema de hoy tiene mucho que ver con psicología social y con psicología histórica, es decir, la conducta de la sociedad en la historia. Cualquier cosa que puedas decir al respecto es bienvenida. Recuerden que, a ver, lo que vamos a tratar hoy prácticamente no se ha tratado nunca en la historia. De hecho, creo que fue a través de los sabatinos y a través de los aniversarios que estamos haciendo de la matanza de Cholula, cuando se planteó por primera vez en la historia la importancia de Cholula para la caída de Anáhuac y por qué realmente la caída no ocurrió cuando cayó Tenochtitlan en 1521, 13 de agosto. La caída realmente ocurrió cuando cayó Cholula. Cholula era la ciudad importante. Estoy viendo una señalización aquí, pero no sé lo que dice. Cualquier cosa me llamas, por favor. O si no, como yo no tengo también opción de manita, habla cuando simplemente quieras. Hablen, interrumpan, no hay problema ninguno con eso. Interrumpen. Este es un conversatorio hasta que llegue el momento de la ponencia. Hay una pequeña ponencia con imágenes. Disculpa por haberte interrumpido. Miguel, sigue, por favor. Solo les comento rápido. Sí. No se está escuchando por el Facebook Live, pero se está grabando la videollamada. Entonces podemos seguir y ya después lo vamos a subir a YouTube. No se está pudiendo escuchar por Facebook, pero se está grabando la reunión. Ok, seguimos porque ya estamos en esto. Sí, bueno, como si estuviéramos online, ¿no? Sí. Adelante, sí, Miguel. Claro, les comentaba que el año de 1519 fue un año 1 caña. Y bueno, en este año 1 caña, una veintena antes de que llegue a Tenochtitlan Cortés, pues llevan a cabo esta matanza en la veintena de la fiesta de los cerros. Y bueno, es un momento muy trágico porque es donde comienza realmente la caída de Anáhuac. Y es un momento también de desconcierto porque no se puede entender cómo los políticos y los guerreros se alían precisamente para romper un orden que tiene milenios. Y bueno, precisamente para eso, y por eso fue. Sí, así fue un tema tremendo. Complementando un poco lo que dices, vamos a ser reticentes en este punto. Según la ecuación de Tenochtitlan, el día fue el día 1 viento. Según las crónicas, en ese día justamente es cuando se celebraba la fiesta de Quetzalcóatl. Y según las fuentes, fue en ese día que se reunieron los sacerdotes a celebrar y por eso los mataron a todos juntos. En otras palabras, esta sincronización de fecha y de evento es una prueba de la ecuación de Tenochtitlan, de lo correcta que es. Yo no la incluí como ítem de la ecuación. Si te das cuenta, Miguel, no la incluí ahí porque sería ya demasiado reticente, pero simplemente coincide con el día 1 Ejecat. Y en el día 1 Ejecat celebraban Quetzalcóatl. ¿Por qué? Miren, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, es el título que le daban al hijo de Mictlantecutli. El hijo de Mictlantecutli es, simbólicamente hablando, es 1 Ejecat, o Ejecat si ustedes quieren, que quiere decir viento o espíritu. ¿Por qué? El señor de la muerte, Mictlantecutli. Bueno, los señores de la muerte, recuerden que son personificaciones metafóricas, literarias, no seres literales. Entonces, Mictecacihuatl y Mictlantecutli, señor y señora de los muertos, tienen un hijo que se llama Ejecat.
quiere decir viento, pero también aliento, espíritu y vida. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte produce a la vida? ¿Qué quieren decir con esto? ¿Alguna observación al respecto, compañeros? Bueno, Sí, pues yo entiendo que es esa parte, no puede estar la noche sin el día, ni la vida sin la muerte. Es un eterno continuo. Esa es la resurrección, el reverdecer, el pasar de un ciclo a otro ciclo. Y nosotros vemos hasta en la piedra del sol las dos serpientes que nos marcan ciclos y ciclos, entre comillas, iguales. Así es, en una visión lineal del espacio-tiempo de la realidad, la muerte y la vida son antagónicas y excluyentes. Pero en una visión cíclica del mundo, por supuesto, la muerte produce la vida conduce a la muerte, que a su vez produce nueva vida. Así que no hay manera de desvincularlas porque ambos son fenómenos reales del universo. Por lo tanto, tienen una causa común y contribuyen a un mismo, vamos a decir, propósito o proyecto, usando la palabra en sentido elástico. En lenguaje teológico a esto se le llama resurrección. El sentido real de la resurrección, incluso las doctrinas cristianas, las orientales, las que tú quieras, el sentido real de la resurrección no es un acto mágico por el cual se viola el comparendo de la muerte. No es eso. Esa es la imagen que tienen las masas por el miedo a la muerte. Así que si las masas le tienen miedo a la muerte, se van inventando doctrinas de supervivencia del ego, resurrección, reencarnación, todo tipo de cosas. Pero desde un punto de vista filosófico y teológico profundo, la resurrección lo que significa es, en un sentido individual, darse cuenta. Por eso Jesús dijo con toda claridad, y es un saludo para los cristianos que no les gusta este verso. Dice, viene la hora y es ahora cuando los muertos resucitan. No dijo es después, sino es ahora. Eso que están esperando para después, pues no siguen la doctrina cristiana. Porque Jesús dice es ahora. Bueno, si tú te diste cuenta de lo que quiso decir, ya resucitaste. Si no, pues sigue esperando. Por otro lado, ¿qué significa la resurrección desde un punto de vista, vamos a decir, social? Bueno, al entender el desarrollo de la sociedad desde un punto de vista cíclico, tú te das cuenta que hay sube y baja. La energía se acumula, estalla, se pierde, vuelve a haber un periodo de acumulación, etcétera. No puede ser una linealidad simple el desarrollo de la sociedad. Conociendo esto, tenemos elementos para desarrollar. Si no lo conocemos, nos dejamos agotar por momentos por el bajón de la energía y lo quemamos todo en el momento en que sube la energía. Es decir, estamos oscilando entre polaridades, siendo víctimas de ellas sin comprenderlas. Así que sí, la visión cíclica del mundo, cíclica abierta, no cíclica fatal, es una herramienta psicológica para esperar el futuro. ¿Qué significa desde el punto de vista natural? Bueno, eso es más que obvio. A mí me sorprende que haya cosmovisiones lineales, como la cristiana, la musulmana, las bíblicas en general, y algunas cosmovisiones del Oriente. Me sorprende que haya cosmovisiones lineales cuando la naturaleza es eminentemente cíclica. No encontramos ahí ninguna linealidad por ningún lado. Lo más evidente, y eso está al alcance hasta del más dormido, es que cada año hay una renovación de la naturaleza. Sí, se muere, pero después resucita. ¿Por qué pasa esto? Porque la energía no desaparece. La energía se transforma, pero no desaparece. Cuando cambia de forma, cuando se manifiesta de otro modo, por un momento nos da la impresión de que ya no hay, de que se perdió la energía. No, eso se convirtió en otra cosa. Pero no se perdió en absoluto. Si tenemos suficiente sutileza, le podemos seguir la pista hasta la eternidad. Por lo tanto, la energía es eterna. ¿Significa esto que el ego sea eterno? No, el ego no es energía, el ego es un bache en la energía. Así que gracias a Dios el ego no es eterno y las creencias o las doctrinas toltecas dicen claramente que no es supervivencia del ego. ¿Ok? Aprovechemos el ego, tanto lo tenemos para servir, para ser útiles. Pero lo que viene después no tiene que ver con el ego. Es mucho más interesante. ¿Alguna observación, compañeros? sí, en el centro de la cuestión está el movimiento, está una condición, una transición que va más allá de los polos que podamos establecer como lo vivo y lo muerto. Entonces, esta condición que trasciende esa polaridad o esta dualidad aparente, claro, es precisamente la muerte en un sentido más elevado. es un nombre literario. Muerte es un nombre literario, pero vida también.
Aquí que estamos, nos sentimos tan vivos, en realidad una buena parte de nuestras células está muriendo, otra parte está naciendo. A nivel celular hay un proceso de sustitución. Y si ampliamos la óptica y nos vemos a nivel social, pues hay un proceso. Nosotros estamos en transición con respecto a un medio que se queda. Los cristianos se preguntan, los ateos también, los escépticos, si hay vida después de la muerte. Claro que hay vida después de la muerte, los demás siguen viviendo. Entonces, lo que tú quieres preguntar realmente es si mi ego sobrevive. Si te enfrentas a esa pregunta, si te atreves a plantearla así, ya tienes la respuesta. Una pregunta bien planteada es su propia respuesta. Mónica, ¿alguna observación? Oye, Frank, sí, yo tengo una pregunta. No, pues de acuerdo con ustedes. Ok, Sí. adelante, Rosita. Pues me hablaste del ego y me hizo ruido. Entonces, ¿qué es el ego? O sea, si no es energía, yo pensé que todo era energía. Si no es energía, entonces, ¿qué es? Mira, la energía no es 2 veces igual a sí misma. ¿No es qué? No es 2 veces igual a sí misma. De hecho, la Ah. energía no tiene forma propia. ¿Okay? Cuando la asociamos con algo concreto, con algo que podamos reconocer, es decir, conocer y volver a conocer o identificar como igual a sí mismo, ya no se trata de la energía propiamente, sino de sus manifestaciones. Sus manifestaciones son cortes que nosotros hacemos, son cortes psicológicos. En el mundo real es como el mar. El mar se está moviendo permanentemente. Nosotros vemos las olas, pero no es que las olas existan con independencia del mar. Son solo cortes que nosotros hacemos. Podríamos hacer el corte en cualquier otro punto. Podríamos, en lugar de estar viendo la hora, estar viendo el hueco que hay entre 2 olas y funcionaría igual. ¿Ves? Es a donde pones tu atención. El fenómeno objetivo no tiene forma propia. Ahora, ¿qué pasa cuando nos levantamos de la mañana y nos identificamos con nosotros mismos? Estamos creando una foto de nosotros mismos. ¿Qué somos desde el punto de vista de la energía? ¿Qué somos en realidad? Somos un fluir, estamos cambiando constantemente. Sin embargo, preferimos identificarnos con nosotros mismos porque es más fácil. Eso nos ayuda a sobrevivir. Es un recurso de supervivencia. No solo nosotros lo hacemos, lo hacen también los animales. ¿Okay? Un animal sabe muy bien cuáles son sus rutinas. Un animalito o un niñito recién nacido no tiene todavía ese recurso desarrollado. Por lo tanto, fluye. Pero en cuanto ellos empiezan a asociar ciertas acciones y ciertos estímulos y ciertas respuestas, ciertas gratificaciones, ciertos miedos, etcétera, ya empieza a crearse el núcleo del yo, que hasta entonces es una vivencia. A medida que desarrollamos la mente, empezamos a hacer la fotografía del yo, empezamos a adquirir una personalidad y a creernos que somos así por dictado divino y que un montón de cosas que van surgiendo, se van pegando las creencias. Recuerda que un niño nace sin creencias. Ya después de viejos la mente empieza a emporcarse, ¿no? Empezamos a darle valor a las creencias entonces casualmente reflejan nuestro ego, fíjate. Las creencias terminan colocándonos a nosotros mismos en el cielo, pero como somos tan humildes que no podemos hacerlo, pues decimos que hay un Dios allá arriba que sorprendentemente está en comunicación directa conmigo. No con los demás se van para el infierno, pero yo sí me salvo. En otras palabras, entramos en una fase, en un ciclo de demencia, porque eso se llama demencia, que termina reduciéndonos a la caricatura de lo que verdaderamente somos. Una cosa es, por supuesto, la vivencia del ego, que es una herramienta para sobrevivir, y otra cosa es la imagen del ego, la creencia que nos hacemos de nosotros mismos. Estamos apegados a nuestra creencia, la muerte nos va a dar un puñetazo fatal. Y vamos a morir asustados. Así que vale la pena sacrificar el ego a tiempo. Dime. El movimiento ¿Rosa? el movimiento que menciona Miguel, que está en el centro de los elementos, somos movimientos, nunca somos iguales si queremos hacer esa foto, eternizar algo que no es eternizable. No obstante, ten en cuenta que en el caso de la piedra de los soles, por poner un ejemplo conocido, ¿no? Clavaron el movimiento en el centro. Sí. Es la tendencia humana a buscar un centro para poder poner las definiciones que le importan. Clavar el movimiento en el centro es anular lo que significa la palabra movimiento. El movimiento está en todas partes, no está en el centro. De hecho, desde la óptica de la energía y desde la óptica del movimiento, el universo no tiene centro. Ni siquiera es universo. Universo es solo una palabra que le ponemos a lo que no entendemos. Pero, volviendo a tu pregunta, no tiene nada de malo usar el ego. De hecho, las últimas palabras de Jesús tiene 2 fases. Una, su vida cotidiana, su vida tonal. Y algo que ocurrió, una transfiguración que se dice, todo esto es muy simbólico.
y es una gran enseñanza. Y después empieza sus últimos momentos, que fue cuando lo mataron, que es la fase del Nahual. Y el intervalo, el comodín entre ambas fases, fue la palabra ego, que pronunció 3 veces. ¿Saben eso, no? No tiene nada de malo asumir el ego si tienes ego. No asumir el ego cuando tienes ego es convertirte en un hipócrita y un frustrado. No tiene nada de malo asumir el ego, pero siempre sabiendo que el ego es una construcción artificial, es un producto de la mente, no es un producto natural. Lo estamos haciendo y lo debemos hacer para sobrevivir. Pero si queremos enfrentarnos al Nahual, o dicho en términos cotidianos, a la muerte, tenemos que saber acallar el ego, dejarlo de lado. Una manera de acallar el ego es tirando por la borda toda creencia de supervivencia personal. Toda creencia de supervivencia personal. Ninguna creencia de supervivencia personal. Bueno, ya con eso comienza a tener una relación un poco más sana con el ego. Adelante, Mónica. Mónica, pensé que estabas hablando. No. Ah, bueno. No, nada. Pues más bien, pues retomando el hilo del día, la fecha, digo, esto fue nos salimos un poco por la tangente para explicar los simbolismos y el tema calendárico, pero al final no nos salimos tanto del asunto porque estamos transmitiendo desde una iglesia, la iglesia tolteca, que es de las instituciones que la humanidad ha creado, pues justamente para agarrarse, ¿no? del tiempo y mantener una continuidad histórica y continuidad civilizatoria. Por eso es lo que hablamos muchas veces. Civilización, a toda gran civilización le corresponde una religión, ¿no? Por eso es que estamos promoviendo este proyecto, porque bueno, no es una visión religiosa común, ¿no? Sino intentamos recobrar los significados y las prácticas, como por ejemplo el ensueño, ¿no? La práctica del ensueño, la práctica de la recapitulación, estar bien conscientes de la memoria y de la narrativa que nos creamos con ella, para no perdernos en este cúmulo de información que hay, ¿no? Estamos sobreestimulados actualmente. Y pues caemos en este día que es el inicio de la veintena, Tepeilhuitl, la veintena de los cerros. Es una veintena dedicada a Tlaloc, en agradecimiento a las lluvias, ¿no? Terminamos un periodo de lluvias, ya transicionamos a otra estación, y pues eran unas celebraciones, ¿no? Ya lo hemos ido platicando en otras veintenas, cómo periódicamente se iba, en esta continuidad temporal, pues los cambios se iban haciendo notar en las sociedades y se celebraban cada veintena con distintas situaciones, ¿no? Y también en este día, pues justamente estamos conmemorando, cada veintena la conmemoramos con un hecho histórico que nos hace referencia a esta narrativa histórica de la toltequidad, y pues en este caso tocó la masacre de Cholula, ¿no? Yo le puse ahí como ese título, hablan que dicen la matanza, no sé, otro tipo de eufemismos que le van a meter ahí dependiendo quién lo interprete, pero pues realmente fue una masacre, eso fue lo que sucedió, y fue una complejidad de actores la que se desarrolló ahí, y no fue un hecho aislado, sino que fue como dentro del panorama de actividades, de situaciones que se presentaron hace más de 500 años, fue un pilar, ¿no? Fue un pilar que a partir de ahí se empezó a desmoronar, ¿no? Se empezó a desgajar pues el arreglo geopolítico que se tenía en estas zonas, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de ello, pues sí, para conmemorar tanto la veintena como este hecho histórico, ¿no? Así es, gracias, Omey. Fíjate que ha dado la casualidad que la veintena y la trecena de mañana, que es la de Flor, coincidan con el 18 y 19 de octubre, que es la matanza de Cholula. La matanza en realidad no ocurrió en la mañana, ¿no? Estamos adelantándonos un poquito, ocurrió en la noche y abarcó últimas horas del 18 y todo el día 19 y todavía el día 20 estaban matando gente. De manera que, digamos que ha coincidido, por eso vamos a conmemorar esta fecha hoy sábado, mañana domingo también. Mañana, de paso, conmemoramos el inicio de la trecena de Flor. Sí, adelante, Rosita.
En esta veintena de los montecitos me llama la atención porque justo Cholula es un monte hecho a mano, la Así es. traducción que han puesto. Entonces, un montezote. Entonces, escogieron esa fecha para hacer un monte, ¿no? No creo que haya sido casual que lo hayan hecho en A ese. ver, Ok. justo traje unas imágenes sobre eso, para hablar sobre imágenes, ya sabes, es más bonito y se entiende mejor. Ok. Si me permiten, voy a empezar a exponerla. Estoy Sí. en el entendido de que, bueno, si quieren platicar, me interrumpen. Recuerden que yo los estoy viendo ustedes del tamaño de... No veo, por supuesto, quién está ahí y cualquier cosa hablen. Y también en el entendido de que Omey va a participar con reflexiones históricas. Esta ponencia que hice no es tanto... A ver, sí es histórica, pero no me refiero tanto al encuentro, a la llegada de los españoles, sino de los ibéricos, sino a qué importancia tenía Cholula en el contexto de Anáhuac. Y aquí les estoy presentando, espero que lo vean. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien, vamos a comenzar por el principio que podemos percibir a través de la arqueología y de la historia. Este no es el principio real. Es decir, las cosas empezaron muchísimo antes. La historia que yo les voy a contar ahora empezó probablemente con la deglaciación. Fue cuando se perfiló, cuando adquirió conciencia de sí. Ya se empezó a desarrollar con el maíz. La producción del maíz generó el mito del maíz. Una nota para ti, Miguel, ya que estás en este tipo de análisis. El mito de la creación del ser humano de maíz no existía antes de la producción del maíz. El maíz no es natural. Por lo tanto, aquí tenemos una capa mítica posterior a mitos que nos llegan del Paleolítico. El contexto nos permite ubicar y por lo tanto entender, este mito sustituyó a este. ¿Por qué? Por tal razón histórica. Es para el análisis, ¿no? de la historia de los mitos, porque sabes que sin eso el trabajo de la filosofía no tiene fundamento. Para empezar tenemos que saber qué hay en el trasfondo del ser humano y ya después empezar a tratar de filosofar, ¿no? Y en el trasfondo nuestro están esos mitos creadores que los aprendimos no de forma deliberada. Al niño no se les enseñan los mitos creadores deliberadamente, sino a través de ejemplos de sistemas de valores, de los significados de las palabras. Por ejemplo, en nuestra cultura occidental se le da mucha importancia a palabras como origen y final, o principio y fin. Una importancia exagerada, una importancia además un poco, voy a decir, superficial, porque en el mundo de la energía no hay principio y fin. Sin embargo, a la cultura occidental le da mucho trabajo tratar con conceptos como infinito, como eterno, y otros que ni siquiera tienen nombre propio en español y que derivan de ver el flujo de la energía. La idea de que todo tiene un inicio y por lo tanto un fin absolutos genera preguntas tan inteligentes como ¿cuándo se originó el universo? ¿Cuándo comenzó el universo? Una vez que haces una pregunta de ese calibre, siempre viene un sabio que te dice, el universo empezó hace tantos millones de años. A ver, vamos para atrás. No preguntes tonterías. ¿Ok? Si el universo es la energía, nunca empezó. Y si el universo es la imagen que tú te haces, empezó en el momento que tú te la hiciste. ¿O de qué quieres hablar? Como les dije, una buena pregunta trae aparejada su respuesta. La ciencia en realidad se hace analizando las preguntas y no dejándose llevar de manera inercial por los significados de las palabras. Y esto aplica a lo que estamos trabajando hoy, porque la ciencia nos obliga a decir, bueno, Anáhuac, Mesoamérica empezó en tal momento y tuvo tales incidentes y tales instituciones y demás, pero en realidad eso son simplificaciones que hacemos hoy. La cosa es un poco más compleja. Sin embargo, por abreviar el cuento, hacia el año 2000 a.C., hace 4000 años, ya se nota en la arqueología lo que después iba a ser el esplendor olmeca. Ya en esa época existían las bases de la ciudad de La Venta, por ejemplo, que estaba en un lago. De hecho, las primeras piedras de La Venta son como del 3000 a.C. Pero tú ves que ahí había antes un intento de ciudad. Luego, todo esto tiene historia detrás, pero nosotros empezamos a entender las evidencias arqueológicas de la civilización anahuaca una vez que empiezan a registrarse los signos. Y ya después los decodificamos. En el periodo anterior, cuando se registraban sobre madera o papel, o no se registraban, pues se hace muy oscuro.
Los olmecas llegaron a un enorme esplendor, un tremendo esplendor. Decir que que estuvieron en el preclásico es estirar las palabras. Los olmecas fueron tan clásicos como cualquier otra cultura posterior. Sin embargo, en la nomenclatura de las eras, de los periodos históricos en Mesoamérica, se usa todavía conceptos como preclásico, formativo y demás. Los olmecas no fueron formativos. Los olmecas ya recibieron milenios de formación. De hecho, los olmecas se atrevieron a labrar la piedra en grandes cantidades, enormes. Monumentos con un estilo muy depurado que ya llevaba siglos de conformación. Es decir, no fueron el pueblo fundador, simplemente fueron los receptores más espléndidos en aquel momento de una tradición milenaria. Los olmecas dejaron sus cosas por escrito, la escritura olmeca todavía no se ha descifrado. Aquí les pongo una estela tardía olmeca, pero con la escritura de ellos. Y es decir, falta mucho todavía para aprender. Hay un gran campo de sorpresas y de estudio y de maravillas para los que están entrando ahora en las carreras de arqueología, antropología, historia, porque hay mucho que hacer todavía con la fundación de Anáhuac. De hecho, pienso que en cuestión de unos 20 o 30 años se va a empezar a reconocer académicamente la existencia de un pueblo anterior al Olmeca. Es un pueblo al que las fuentes llaman los tlapales o los esclarecidos. Tlili-Tlapali era su capital, digamos. Pienso que no es solo una imagen mítica de los antiguos, sino que concretamente existió un pueblo hacia el 2400, 2500 a.C., que llegó a una alta realización y le transmitió su saber a los olmecas. Si quieren interrumpirme, ya no se lo voy a decir más, ¿ok? Sí, sí, yo tengo algo que comentar. Adelante, sí. Y mencionar justamente que en Cholula, quienes estaban asentados ahí primeramente eran olmecas xicalancas, y luego llegaron los toltecas chichimecas, hubo una disputa y por eso Cholula estaba dividida entre olmecas xicalancas y toltecas chichimecas, y esa fue, digamos, el génesis de la disputa geopolítica que después cuando llegaron el tercer acto los españoles, pues ahí hubo un manejo, se tuvieron que tomar decisiones, ¿no? Ya que lo mencionas, vamos a hacer entonces una aclaración. Los olmecas xicalancas fueron un pueblo posterior a lo que hoy llamamos olmeca. Lo que hoy llamamos olmeca, esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, esta es una pirámide olmeca. Ellos fueron los que empezaron a construir pirámides de piedra en Mesoamérica. Estos que estamos viendo no se llamaban a sí mismos olmecas. Ese es un nombre que se les dio, creo que en abril de 1942, y a partir de ahí empezó a circular, ¿no? Pero ellos no se llamaban a sí mismos olmecas. Para empezar, la palabra olmeca es náhuatl. Y el náhuatl surgió milenios después de esto que estamos viendo aquí. Las fuentes nahuas no les llaman olmecas, les llaman huehue toltecas, es decir, los viejos toltecas. Así es. De manera que cuando un historiador lee huehue toltecas se imagina los moradores de Tula. No, esto es otro error interpretativo. Las fuentes están hablando de milenios antes de Cristo. El nombre propio de lo que hoy llamamos olmeca probablemente era del raíz tol, aunque la palabra tolteca también es náhuatl, eso hay que tenerlo en cuenta, pero de raíz tol. Sí, Miguel, adelante. Sí, ya que regresamos un poco a la fecha, sí. Bueno, quiero simplemente leerla puntualmente. El miércoles 19 de octubre de 1519 comenzaba la trecena de viento, por lo tanto era el tonal CG 1 viento. Era el 10º día de la fiesta de los montes del año 1 caña. El año 1 caña era el 13º año de el 10º atado de la 5ª rueda del 5º sol. Y para replicar el comentario que hacías sobre esta perspectiva lineal del tiempo que no nos permite descubrir otros conceptos que están en otro tipo de visiones, bueno, se quedan fuera de esta concepción lineal conceptos como recurrencia, pisada, pliegue, cargador, inclusive el significado profundo de la cruz se queda de lado. De la cruz, por ejemplo. Astronómica, inclusive conceptos como fuego nuevo o matemáticos como orden o suborden, no se entiende la importancia y su función social. Bueno, era lo que quería comentar. Sí, bueno, añado un concepto fundamental, y es que cuando tienes una visión lineal, tu punto de partida es el inicio, pero cuando tienes una visión cíclica, estás contando el tiempo que falta para terminar ese ciclo. Es exactamente lo contrario.
Y esto es fundamental para estudiar las ideas de Anáhuac y sobre todo el calendario. Si no tienes esto en cuenta, te vas a perder con las fuentes calendáricas. Además, esta visión de lo que falta para terminar el ciclo genera con mucho esplendor una profecía que no es una profecía sobrenatural, no son dictados divinos, sino justamente el análisis de los sentidos que tienen los ciclos, ¿no? Con conocimiento o que se lo hayan inventado, pero era análisis de ciclos, no era esperar que un espíritu te diga nada. Oye, si quieres platicar, sí, dime, sí. Incluso me atreveré a decir que este concepto de fin del ciclo arroja como efecto este concepto actual del fin del mundo, Sí, pero se malentiende que sea el fin del mundo de claro, todo, ¿no? Simplemente es la consecución, el término del quinto claro, sol, que lo tenían en mente desde el Paleolítico y claro. hacia atrás. Fíjate que hay una cosa graciosa con todo esto, y es que la mayoría de los seres humanos está esperando que el mundo se acabe y ellos se van a salvar. La naturaleza nos dice que es al revés. Como individuos todos nos vamos a acabar, pero el mundo va a seguir ahí, el universo va a seguir ahí. Y vamos a seguir nosotros a través de nuestras obras. ¿Por qué incluso en una religión con un pensamiento tan lineal y un calendario tan simplemente rudo como el cristiano? ¿Por qué incluso ahí aparece la mística del fin del mundo, pero no solo el fin del mundo, sino del renacimiento? Y no solo que vino el profeta, sino que va a regresar. ¿Por qué aparece concepción cíclica? Porque en el fondo todos sabemos que estamos en un universo cíclico. E incluso aquellas culturas que no le dan atención a esto, pues finalmente este aspecto de la realidad sale, se trasluce en las ideas religiosas. Tenemos la fortuna de estar estudiando las enseñanzas de Anáhuac. En ninguna otra cultura de la Tierra se le dio tanta importancia a este aspecto de la realidad, que es que la energía es una sinusoide, sube, baja, va para un lado, para el otro, así oscila permanentemente. Y esa oscilación no es arbitraria, no es caótica, tiene un sentido. Somos afortunados por tener un lenguaje, que sea en lengua náhuatl o maya, para describir estos fenómenos. Y nuestro reto, por supuesto, está en ir pasando esto al español o al inglés, alguna otra lengua que no lo tenga. Volviendo al tema, estamos viendo aquí una de las primeras pirámides de piedra de Mesoamérica, fue de origen olmeca. Los olmecas abarcaron todo. Por supuesto que los olmecas originales, los huehues toltecas, estaban en Cholula, estaban en todas partes. Cholula es un lugar inevitable porque si se fijan en el mapa, es una zona de tránsito. En una época que no había aviones, había que ajustarse a la geografía. Y Cholula es zona de tránsito entre un lado, entre un océano y el otro. Por eso era una zona codiciada. Y por eso Cholula es una de las ciudades más antiguas de la Tierra, todavía pobladas. De las más antiguas, y sigue siendo útil vivir ahí. La gente no se ha ido porque es una zona apropiada. Los olmecas se extendieron por todo el territorio, casi sin armas. Cuando excavamos los sitios olmecas aparecen unas pocas armas que eran más bien de uso policíaco, ¿ves? Para controlar un poco la población y eso, pero no esa cantidad de armas que uno esperaría de un ejército. Incluso da la impresión que no tenían ejército. ¿Cómo entonces pudieron extenderse por todas partes e imponer sus ideas? ¿Cómo sabemos que se extendieron? Bueno, lo sabemos por el intercambio que tenían de productos. Si tú encuentras intercambio masivo de productos que son de diferentes partes bien alejadas de Mesoamérica, Centroamérica, incluso hasta de Norteamérica, te das cuenta que había caminos libres, caminos seguros, y que los comerciantes iban y venían sin problema, que había un respeto también a la actividad comercial, y que por lo tanto pues había ganas de invertir y ganas de crear. Por otro lado, a partir más o menos del siglo XVIII a.C., empieza a encontrarse en todas partes de Mesoamérica ciertos motivos iconográficos olmecas típicos. Se pueden resumir en el concepto de el dragón mesoamericano. El dragón mesoamericano original, el olmeca, no solo era un reptil con plumas, como pasó después. No. Incorporaba también un rostro humano o actitudes humanas. Incorporaba algo de boca de ocelote. Era una amalgama de animales. Le llamo dragón porque en iconografía un dragón significa eso, una amalgama de propiedades de diferentes animales
para significar algo que va más allá de lo natural. No porque sea sobrenatural, sino porque no está a nuestro alcance hasta donde podemos ver. Entonces, el dragón olmeca es un ser humano que es al mismo tiempo un ocelote que se está transformando, pero tiene atributos de serpiente y de ave. Por lo tanto, integra todos los elementos. Es una integración de los elementos. De hecho, de los 5 elementos. Si buscamos con calma, vemos ahí fuego, tierra, agua, aire y movimiento. La aparición del dragón olmeca en todas partes. El dragón olmeca era como decir la cruz. Si tú ves cruces en algún lugar, tú dices, por aquí pasaron los cristianos. ¿Ves? En algún lugar del viejo mundo, ¿no? Bueno, si ves el dragón olmeca, dice, por aquí pasaron los olmecas. La extensión de ellos entonces se debió justamente a que desarrollaron una religión. ¿Qué cosa es una religión? Un sistema de creencias y conductas. Y por supuesto, ellos desarrollaron un sistema de creencias y conductas. Así que les sugiero que salgan del prejuicio contra la palabra religión. Si no les gusta la palabra religión, pueden decirle de otro modo, pero yo a un sistema de creencias y conductas le llamo una religión. Eso desarrollaron los olmecas, eso expandieron, fue bien aceptada en todas partes, no hubo guerras fuertes en la época olmeca, por lo menos lo dejaron en evidencia. Y esto significa una cosa, ya desde entonces empezó a desarrollarse un sacerdocio. La costumbre de crear templos, porque eso que estamos viendo ahí es un templo, un sistema de captación de recursos, de ofrendas, para mantener a los sacerdotes y construir los templos, un sistema de ritos y, por supuesto, un dogma, una doctrina, una teología, es decir, unas ideas específicas que eran las que se predicaban desde el púlpito a la gente. Estoy usando imágenes cristianizadas para explicar esto, porque estamos hablando español, ¿no? Pero si vamos a una lengua como el náhuatl, vamos a encontrar palabras de todo tipo para describir las actividades de los sacerdotes, las creencias de la gente, etcétera. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ya desde la época olmeca existía lo que con el tiempo llegó a ser la iglesia de Cholula, o la iglesia de Quetzalcóatl, o el sacerdocio de Quetzalcóatl, si prefiere llamarle así. Por favor, me gustaría escucharles. Uno de estos conceptos de los que estás hablando, conceptos sacerdotales importantes, aparecen en el Chilam Balam, y es este hilo rojo del linaje, esta cuerda roja del linaje a la que entramos todos. Sí. Y bueno, ya que estás mencionando también al dragón, permíteme que observe que esta cuerda del linaje rojo es a su vez el signo del Uroboros, porque bueno, el dragón es ese precisamente el impulso de 4 elementos que se va a desplegar a completarse en un orden, en el orden precisamente de la flor, del completamiento de la veintena. No por nada es que sea el signo flor en maya, pues la flor trilobulada que venía desde el 0, desde las representaciones olmecas. Adelante. Sí, y qué bueno que lo mencionas. Curiosamente, el signo de ellos de ciclos infinitos o de infinito en el tiempo era justamente el signo del infinito que usamos hoy, solo que lo ponían doble, como una flor de 4 pétalos. Cuando se cortaba y solo se ven 3 pétalos, quiere decir el ciclo específico de determinado planeta. Cuando está completa son los ciclos absolutos de tiempo. Esas imágenes, esos símbolos ya empiezan a aparecer desde la época olmeca, y por supuesto que reflejan no solo una teología, también una filosofía. Es decir, había personas que estaban reflexionando sobre cómo es el mundo, y eso a su vez se volcaba en servicio a la sociedad por una razón. Aquella sociedad no tenía que cuidarse de enemigos externos. Luego, cualquier adelanto filosófico, artístico, lo que sea, lo asimilaban sin problema. Había recursos para ello. Por eso es que los olmecas nos parecen hoy tan espléndidos, a pesar de que el tiempo transcurrido ha destruido 90 y pico % de las evidencias. Oye, me gustaría escucharles un poquito más, por favor, sí. Sobre todo, no menospreciaban el trabajo individual que puede realizar un fruto, haciendo énfasis en la responsabilidad. Es decir, el concepto de orden nuevamente nos invita a ser responsables, y esa responsabilidad se traslada a la educación, y de esa forma puede llegar a la sociedad para que sin coacción o sin una violencia como la del tipo actual puedas elevar una sociedad. Y no olvidar que los nahuas le llaman
e incluso en las escrituras mayas, le llaman a estas personas los viejos toltecas, Astoltecat, le dicen los mayas, huevo de Toltecatl los nahuas, porque la toltecayo, la toltequidad, fue para los pueblos de Anáhuac o de Mesoamérica lo mismo que el cristianismo para Europa o el budismo para Asia. Por lo tanto, en la opinión de los propios anahuacas, los olmecas inventaron la toltecayotl. Y la toltecayotl tenía no solo una función cultural, filosófica, lo que tú quieras, sino también una función religiosa, una función de modelar las ideas de la gente. Luis, adelante, sí. Sí, yo lo que reflexionaba igual al analizar igual el hecho es que, por ejemplo, en el Islam se plantea como los chiitas y los sunitas, ¿no? Se disgrega el tronco común de Sí, la hubo religiosidad. una decisión. Y yo aquí lo veo también como pues, olmecas xicalancas, toltecas chichimecas, digamos, diversas facciones que se van generando y pues tienen una misma raíz, pero pues se diversifican. No sé Bueno, si cabe aquí la... a ver, está muy bien que lo pongas, porque ese es un tema que se presta a confusión. Acá tenemos, por ejemplo, en Europa, españoles, franceses, ingleses, alemanes, rusos, pero todos participan del tronco común cristiano. Por lo tanto, no puedes poner en la misma categoría un concepto como cristianos y un concepto como decir polacos. Polacos es un nombre étnico, es de una etnia. Cristiano es un nombre genérico. En Anagua pasa lo mismo. Tenemos a los olmecas chicalancas, que son olmecas étnicos concretos que vivieron en la costa del Golfo, se abarcaron hasta el centro de México. Tenemos a los mayas, lo que tú quieras. Pero por otro lado están los toltecas, que no eran un grupo étnico, sino el título que todos esos pueblos recibieron por el hecho de participar en la herencia olmeca. El problema está en que cuando los antropólogos inventan palabras que no describen los hechos literales, nos meten en problemas para hablar. Cuando hablamos de la herencia olmeca, objetivamente deberíamos hablar de la herencia tolteca, según las fuentes de Anáhuac. Tampoco se le puede pedir mucho a antropólogos de inicio del siglo XX. Mónica, creo que estás por ahí, ¿no? Sí, quisiera hacer un comentario. Los estoy escuchando y me parece bien, bien interesante porque em, pues es evidente que el lenguaje simbólico no es algo que surgió en la era moderna. A mí me sorprende muchísimo cómo consideran a los antiguos habitantes de la Nahua como gente tan primitiva que estaba en el Paleolítico, ¿no? Casi, casi incapaces de razonar y que gracias a la invasión, pues bueno, ya trajeron una civilización, cosa que era impensable, ¿no? Para los habitantes de la Náhuac. Y pues ahí está la evidencia de que no. Esa es una teoría que se inventó, ¿no? Supongo que para justificar tanta atrocidad, pero el lenguaje que manejaban los olmecas era totalmente superior, ¿no? Es lo que quería comentar. Sí, mira, ya que lo dices. Yo creo que, Sí, adelante, adelante. yo creo que para esclarecer un poco más, podríamos comenzar haciendo una diferenciación precisamente entre toltecas, civiles y nómadas. Pienso que podemos equipararlo, ustedes Sí, mejoren mi opinión, sí, con sí. chichimecas, Y de toltecas. gente de los tolanes o gente de las capitales, Claro. capitalinos, y precisamente este gremio sacerdotal de hombres de conocimiento que formaba una clase especial para dar una función de respaldo a aquellas cuestiones que podían sacar de equilibrio a las sociedades, sobre todo las cuestiones que tenían que ver con un abuso probable de los sacerdotes mismos, de los guerreros o de los políticos. Sí, fíjate que la propia nomenclatura filosófica y sociológica de los anahuacas tiene términos para eso. Llamaban chichimeca al periodo precivil. Es decir, las personas que emigraban o que estaban atados al campo pero todavía no construían ciudades. Y tolteca, bueno, como dice la propia palabra, tolteca quiere decir quienes moran en ciudades. Tolteca, quienes moran en ciudades.
de manera que podemos hablar ya de civilización. Periodo que precivilizatorio, que simplemente era cultural, y un periodo en que la cultura se organiza a través de instituciones civiles, ese es el periodo tolteca. Sin embargo, la palabra civilización aplica incluso a las culturas, no sé, incluso España. No se puede decir que los españoles no estuvieran civilizados, aunque bien no crearon su civilidad, sino que la heredaron, ¿no? Pero incluso aplica a pueblos que tenían bastante barbarie, porque más bárbaro que quemar personas no se me puede ocurrir. Pues bien, tenemos que hacer una distinción más. Y es que no se trata solo de civilización, se trata de civilización en un estado tolteca. Antes de los olmecas, los anahuacas llegaron a un estado de civilidad, pero es de presumir que todavía no habían organizado sus instituciones y por eso todavía no recibían el nombre de toltecas. Cuando los nahuas llaman a los olmecas los antiguos toltecas, lo que están diciendo es, en ese momento dieron un paso de la simple civilidad al objetivo de la Toltecayotl, que es la armonización sistémica de los símbolos e instituciones. ¿Para qué? Para evitar los roces sociales, para que la energía no se vaya en tonterías. ¿Cuál fue el resultado? Y es un resultado arqueológicamente demostrable. Milenios de civilidad sin guerras de fe. Como saben muy bien los arqueólogos, las guerras que hubo en Anáhuac, que hubo varias, eran pequeñas, eran locales y no eran de fe. Ambos bandos tenían los mismos símbolos religiosos. Es decir, Anáhuac evitó a través de la Toltecayotl y el Perú también, evitaron que la fe llegara a la destrucción de los pueblos. Cosa que pasó en el viejo mundo muchas veces y de manera cíclica, sostenida. Si los moradores del viejo mundo hubieran conocido bien su historia, si hubieran tenido anales, se hubieran dado cuenta que las destrucciones de bibliotecas, las sustituciones violentas de fe, ocurrieron de manera cíclica. Hubieran obtenido una gran lección con esto, porque se habrían podido preparar para la siguiente y habrían podido canalizarla de manera más civil, no como un enfrentamiento que va a destruir la cultura. Bien, esa preparación es la Toltecayotl. En eso consiste la Toltecayotl. Y eso, por supuesto, estaba calzado, digamos, con un calendario y un sistema profético que permitía conducir la energía social en determinada dirección. Estamos hablando de un sistema muy refinado de conducción de la sociedad para una época tan antigua y para unos pueblos que tenían tremendas carencias materiales, por otro lado. Piensen, miren esta foto. Eso se construyó sin fuerza de tiro. Era el trabajo humano únicamente. Piensen en una persona que vivía en el centro de Teotihuacán. Tú puedes caminar más o menos 5 o 6 kilómetros desde esa pirámide en cualquier dirección y sigues viendo zócalos y zócalos y zócalos de casas. Estaba totalmente urbanizado. Ahora esa persona que vivía por ahí por el centro, imagina que tuviera una tierrita al otro lado de la montaña. ¿Cuánto tendría que caminar cada día para llegar a su tierra? En otras palabras, las carencias materiales específicas de los mesoamericanos también generaron un tipo de urbanización, una forma de organizar a la sociedad que es importante para lo que vamos a ver ahora. Pero si tienen algo que platicar. Solo quiero hacer una puntual observación que Sí. Tanto estas sociedades preciviles o nómadas o chichimecas como las sociedades ciudadanas o de capitales o de capitalinos y las toltecas, dentro de ellas podría caber docenas de culturas para no confundir los términos. Claro, claro. Son dos organizaciones diferentes. Una es por estratos horizontales. Es el desarrollo de la cultura hasta la civilidad y la Toltecayotl. Y otra es por barnas o estratos verticales, que es la convivencia de diferentes etnias y naciones. Sí. Entiendo que Mónica quiere decir algo. No, se le quedó prendido la manita desde hace rato. Ah, ok. Y mencionando justo algo que, bueno, en relación a lo que mencionas, Miguel, los argumentos que he escuchado de algunos grupos hispanistas es Sí. que hablan de la civilización hispánica, ¿no? De que la hispanidad es una civilización y que No. aglutina eso. No. Entonces, Una cultura. ajá. Sí, síguele. Confunden su cultura con la civilización cretomicénica. No usan correctamente los conceptos, pero tampoco hay Exactamente. que pedirles que los usen correctamente, no son estudiosos. Exacto, y también lo acabo de escuchar apenas en una conferencia del ex titular del INA, no va a dar nombres, pero
hablaba de lo mismo, estaba en una conferencia sobre los mayas y hablaba de la civilización maya, ¿no? De que el tronco civilizatorio maya y así. O sea, una gente que estudia y que tiene ese referente, también pues utilizando los conceptos de una manera muy despreocupada, sin darle cierto rigor, y más bien utilizando los conceptos para fortalecer la narrativa histórica estatal, ¿no? O sea, al final hay que ubicar a la gente y a los actores desde su ubicación, ¿no? Cada quien habla desde su punto de vista, pero pues si nos vamos a los hechos, a la raíz de los conceptos, pues podemos analizarlo y enriquecernos, ¿no? Omey, nosotros tenemos aquí en este movimiento unas definiciones bastante claras, prácticas, que no sirven, que quizás haya que matizar y demás, pero no sirven, como por ejemplo que la civilización es la organización de la cultura y la toltecayo es la organización de la civilización, ¿ves? Pero eso falta en los estudios académicos y en los estudios en general de humanidades. Encuentras personas que le han dedicado toda la vida a la historia y tú ves que mezclan palabras como cultura y civilización, ni son. A cada rato oigo hablar de la civilización que vivió al recodo del río en tal... Espérate, eso era una cultura y ni siquiera una alta cultura. Es decir, falta definición y elasticidad para usar las palabras con propiedad. Sí. Si usamos las palabras con propiedad, nos entendemos. Si empezamos a mezclar los conceptos, terminamos con términos como olmeca o como tolteca, que se aplican de una manera totalmente incorrecta, o con términos como Mesoamérica ampliamente trascendidos y que se siguen usando no más por no usar conceptos originales, no más por eso, porque de usar conceptos originales habría que admitir que desde la época olmeca, los anahuacas ya tenían conciencia de su nación, conciencia de las naciones que componían su nación, es decir, por lo tanto, conciencia de federación, de acuerdo de naciones, y que tenían una imagen territorial y cultural completamente pulida. Era un hecho, es un hecho que se puede demostrar fácilmente. No estoy diciendo que ese hecho esté presente desde el inicio. Estoy diciendo que es obvio ya en la época olmeca. Los olmecas empezaron a decaer hacia el siglo V después de Cristo, de una manera rápida. Pasó la época olmeca. No es casual que por entonces Anáhuac enfrentara un ciclo de descomposición del poder. En Anáhuac encontramos cada determinada cantidad de siglos momentos en que se unifica el poder y en otros momentos en que se desintegra. Los historiadores se refieren a los últimos tiempos y le llaman epiclásico o el momento de atomización del poder a esa desintegración, y clásico al momento en que el poder estaba concentrado. Hacia el siglo III a.C. empieza a trazarse Teotihuacán. Teotihuacán existía para entonces ya desde siglos antes, ¿no? Pero era simplemente un pueblito. Pero en el siglo III se empiezan a trazar estas avenidas, estos espacios enormes que no estaban al servicio de ese pueblito, porque el pueblito quizás tenía que ser a 20,000 personas. No necesitaba esos enormes espacios. Es decir, ya desde entonces tú ves que estaban planificando una ciudad que sirviera como centro del poder, pero sobre todo del poder espiritual en Anáhuac. Y es así como en el siglo I a.C., ya con la inauguración de las primeras grandes pirámides de Teotihuacán, que Teotihuacán asume su posición de ciudad santuario de Anáhuac. Era como decir la Meca, como decir el Vaticano o el Lhasa, el Potala, ¿no? Para los budistas. Era una ciudad que concentraba a los monjes, a los sacerdotes, y que por lo tanto emanaba directrices espirituales. Tal como pasó con la cultura olmeca en Teotihuacán, no observamos evidencia de ejército. Las pocas armas que aparecen estaban al servicio de mantener el orden dentro de la ciudad, no de invadir otras tierras. Toda esta idea de que si los teotihuacanos invadieron a los mayas, todos esos son cuentos. No fue así. Las evidencias dicen otra cosa. Son interpretaciones a la occidental de fenómenos de otro orden. La expansión de Teotihuacán, la autoridad de Teotihuacán era espiritual, tal como pasó con los olmecas. Y eso se ve en los símbolos teotihuacanos en el resto del territorio, pues sobre todo entre los mayas. Pero también se ve en el hecho de que el resto del territorio tuviera presencia en Teotihuacán. Teotihuacán no es una ciudad étnica. Estaba organizada, yo creo que en unos 20 barrios. Se han encontrado más o menos 10 y pico de esos barrios. Cada barrio representaba a una nación de Anáhuac. Y tenían sus propios adornos, sus propios
estilos artísticos, sus propias formas de construir las casas y demás. Es decir, le asignaron lotes de tierra a cada nación para que hiciera su embajada. La ciudad de Teotihuacán es un concepto de ciudad embajada que no existe en el viejo mundo, por eso a veces se hace difícil reconocer ese concepto en América. Ciudad embajada significa que diferentes naciones se ponen de acuerdo y hacen una ciudad única que lo represente a todos. Si tú ves presencia de esa ciudad en esas naciones, es obvio, esas naciones la construyeron. Sin embargo, en este momento se está interpretando, es lo que está de moda en la antropología mesoamericana, que Teotihuacán era un núcleo étnico que fue invadido a otras naciones. Les pongo como ejemplo el hecho de que se dice que en algún momento ocupó las tierras mayas, impuso un tributo y demás. A ver, en ese mismo momento tú vas a Teotihuacán, en ese mismo momento, y encuentras el barrio maya con total esplendor. Es decir, no había ningún problema, ninguna tensión entre mayas y teotihuacanos. Teotihuacanos no es más que el nombre de los moradores del santuario. Teotihuacán significa el santuario. De Teotihua, hecho divino, y Can, lugar. ¿Ok? A ver, más comentarios, por favor. Sí, basta con poner un poco de atención en las diferentes lenguas de Anáhuac y también basta con poner un poco de atención en la pictografía de sus libros para entender que ellos, más que separarse, estaban tendiendo lazos de unión y de armonía. Claro, es que mira, por otro lado, si analizamos las cosas desde cierta distancia y desde un punto de vista más abstracto, nos damos cuenta que tuvo que ser así o no hubieran sobrevivido. La cultura mesoamericana nunca invadió una civilización ajena para robar nada, porque no podía. No estamos hablando de que fueran santos, es que simplemente no había otra civilización ahí. En esas circunstancias, ¿cómo sobrevivir? Optimizando el uso de la energía, la aplicación de la energía, optimizando el uso de los recursos. Faltaban caballos, faltaban bueyes para las carretas. Eso es una cosa muy sensible. Faltaba también el estímulo de tener un enemigo en la frontera, un enemigo poderoso, que hace que te afines en cierto sentido. Precisamente por ello pienso que no puede surgir el resguardo en una creencia para a través de esa creencia sobre de ella montarme y con ese pretexto atacarte. Entonces, no, más claro, bien el resguardo, claro, el resguardo tuvo que ser, claro. perdón, el resguardo tuvo que ser en la experiencia y en la responsabilidad y en para la organización, sobrevivir. Y en la organización y en un manejo inteligente de las creencias. Luis, sí. Sí, y yo creo que a muchos investigadores, digo, lo peligroso, lo lamentable, es que justo los investigadores que reciben un pago del Estado generan información que luego el Estado ocupa para hacer políticas, ¿no? Eso es lo lamentable, porque al final de cuentas, pues, los investigadores probablemente, digo, no sé, algunos igual y sí, pues nunca han agarrado una yunta, nunca han sembrado, han mantenido una población inmensa de gente, no han ido a checar, pues sí, a vivir esa experiencia. Necesitas un montón de fuerza humana para alimentar a la población. Entonces, ¿cómo haces eso sin los animales de tiro? Pues creando chinampas y demás, pero hay lugares donde ni siquiera eso se puede. Entonces, pues tienes que no enemistarte con el otro, porque si te enemistas con el otro, te mueres de hambre, porque necesitas gente que esté con una relación fuerte de solidaridad social. Exactamente. Entonces, pues sí, no, les hace falta también experiencia y vivencia en el campo. A ver, vamos a seguirle a lo que estás diciendo. ¿No? Vamos a darle a la hilacha. Necesitamos solidaridad social porque ya la experiencia nos dice que la sociedad que no lo consiguió en América desapareció. ¿Cómo conseguimos la solidaridad social? Con el calendario. Bueno, un poco antes. A ver, Miguel está viendo el detalle ya. Un poco antes, bueno, para odiar y destruir, solo ocupo el impulso. Pero para amar y para compartir, para eso se requiere que yo mismo esté realizado y entienda lo que eso significa en la experiencia. Claro. Si no, el mono humano, el animal humano está dispuesto a morirse de hambre con tal de darle al otro. Eso es un hecho. ¿Cómo se logró ese milagro del que menciona Omey de una sociedad suficientemente solidaria, no estoy diciendo santa, pero suficientemente solidaria como para sobrevivir durante milenios en condiciones de aislamiento? ¿Cuál fue el factor?
el factor fue ideológico. Si lo quieren en un lenguaje más sencillón, religioso. El factor fue ideológico. Es decir, fue el adoctrinamiento del niño desde que nace en una escala de valores. Una escala de valores que fue definida y probada por, ya no hablamos de sabios, sino por profetas. Es decir, por personas con autorrealización. Personas que en lugar de oponer sus doctrinas, como pasó, no sé, en el viejo mundo, tuve que subir un profeta por aquí, otro por allá, y sus discípulos se caen a golpes. En lugar de eso, se amalgamaron, se unificaron en un proyecto único porque les iba la vida en ello. Este factor ideológico era tan necesario que explica el hecho de que existe una ciudad del tamaño de Teotihuacán y del esplendor de Teotihuacán dedicada casi exclusivamente a temas ideológicos o a temas religiosos. Ciudad santuario. En Teotihuacán ya se definen unas características que vemos después en Cholula y en otras ciudades de Mesoamérica, se llaman ciudades santuarios, donde no aparecen ejércitos, no aparecen casi armas, y le llamaban santuarios porque los delincuentes y las personas con problemas podían refugiarse ahí, y ahí no los podía tocar la ley de los demás estados. Es como si se hubieran asilado en una embajada. ¿Ves? Y ahí entonces había que empezar un juicio con calma. Esto se hacía para evitar distorsiones, ¿no?, en la aplicación de la ley. Pero también por eso mismo esta ciudad se obligaba a no tener ejército. Dependía de la custodia de las demás. Y todas las demás, por supuesto, tenían que hacer un equilibrio de poder para que esa ciudad pudiera funcionar. Si algún estado, vamos a decir, totonacas, purépechas, atacaba una ciudad santuario, todos los demás se aliaban y le caían encima. Sabemos que eso fue así no solo porque la ley lo decía, sino porque ocurrió concretamente en el caso de Tula. Cuando Tula atacó Cholula, todas las demás naciones atacaron a Tula y la destruyeron. Tula se quedó prácticamente sin moradores hasta la modernidad, hasta de poco. Entonces, estamos viendo en Teotihuacán una ciudad que tenía unos 160,000 personas, según la arqueología, que es el límite organizativo y el límite racional de aglomeración de personas en una sociedad que no tenía animales de tiro. Una sociedad que vivía de rentas de otras sociedades. Sí, adelante. Y con un suelo en el altiplano, yo conozco esa zona de Teotihuacán y demás, el suelo es muy duro, o sea, no hay chinampas ahí, entonces ¿qué necesitas? Mucha gente trabajando la tierra para alimentar a la población, ¿no? También ese tipo de detalles. Vivía de rentas. Los anahuacas pagaban 1/5 parte de su cosecha para mantener la ciudad santuario y el sistema de sacerdocio, que tenía su sede en esa ciudad y se distribuía por todas partes, de un modo muy similar a lo que pasa hoy con la Iglesia Católica, ¿ves?, o con la Iglesia Budista. Tienen una sede y tienen unos sacerdotes que van para todas partes, y esa sede y ese sistema es mantenido con los aportes de los creyentes de todos lados, ¿no? Así pasaba en Teotihuacán, lo sabemos porque quedó documentado en las fuentes. Teotihuacán funcionó como ciudad santuario durante unos 6 siglos, entre el siglo I y hasta el 530 después de Cristo. Sin embargo, siguió funcionando como ciudad habitacional por lo menos 2 o 3 siglos más. Ya hacia el final se ve mucho destrozo. Ya al final nadie construía una casa buena, ni una calle, ni nada, sino era aprovechar lo que había. Se ve que eran pueblos nómadas que llegaron y aprovecharon, ¿no? Pero durante su periodo de esplendor, Teotihuacán funcionó como el santuario de Anáhuac, por su esplendor, por su buena organización, por el modo magnífico como funcionó, porque logró 1000 años de paz en Mesoamérica. Teotihuacán todavía para mí sigue siendo el santuario de la toltequidad. ¿Puedo preguntar? Sí. Adelante, por supuesto. ¿Por qué entonces si Cholula realmente uso y costumbre era defenderla, alguien se metía con ella y los demás, espérate, párale ahí? ¿Por qué los atacaron las mismas gentes de la náhuac? Pregunta, ponle que a los mexicas estaban enojados con los mexicas, pero ¿por qué estaban enojados con Vamos los a eso. Cuando tú tienes una ciudad santuario a la que toda la población le manda 1/5 de los recursos, estamos hablando mucha energía, y cuando tienes una ciudad que además no tiene ejércitos, dirigida por sacerdotes, aunque en Teotihuacán probablemente había una administración civil como cualquier otro lado, ¿no? Los historiadores le llaman reyes, andan buscando los reyes de Teotihuacán, pero sacerdocio y una administración civil. De todas maneras, carecía de protección propia. Su protección era el grupo.
¿Qué pasa? Que hacia el siglo VI después de Cristo viene 6-7, empieza en Mesoamérica un periodo de dispersión del poder. Viene lo que llaman el epiclásico, en que el esplendor de una ciudad central que llegaba a todas partes se desintegró. Y entonces empiezan a surgir pequeñas ciudades periféricas muy espléndidas, eso sí, pero desvinculadas entre sí, con guerras incluso. Tenemos que por un lado surge Chichén, por el otro Mitla, por el otro Tajín, así. En otras palabras, se perdió aquello que le daba cohesión a Teotihuacán y sigue manteniéndose un sacerdocio que reclamaba 1/5 del tributo, ¿ves? Y que llegaba a todas partes. Eso empieza a generar tensiones políticas. La cosa, para hacerte cuento breve, terminó que una ciudad que ya existía para entonces desde hacía mucho tiempo, quiero decirles que este templo, el mayor, el templo grande, se llama Tlachinoltepec, el gran templo de Cholula, que es quizás el segundo o el tercero en volumen de Mesoamérica y de la Tierra. Este templo se empezó a construir en el siglo I a.C. Estuvo 1000 años construyéndose. Por lo tanto, ya en toda la época de Teotihuacán, en todo el periodo de Teotihuacán, Cholula era una ciudad importante, la estaban preparando. Cuando se terminó de construir ese gran templo, Cholula sustituyó a Teotihuacán como ciudad santuario. Entonces el sacerdocio de Anahuac se centró en Cholula. Quiero decirles que Cholula originalmente se llamaba Tlachinoltepec, que quiere decir cerro artificial. ¿Okay? El nombre de Cholula parece que se lo dieron en el siglo XI después de Cristo, debido a que de Cholula huyó Seaca Topilzin con sus seguidores hacia la costa del Golfo. Ya saben que iban perseguidos y terminaron. Bueno, Seaca se tuvo que quemar para que dejaran de perseguir a su gente. El caso es que Cholula simplemente significa Chololan, el lugar de donde huyeron. Es un nombre que se lo dieron con motivo de esta gesta de Topilzin. Antes se conocía como Tlachihualtepec. Si me disculpan, no es Tlachinoltepec, es Tlachihualtepec. ¿Ok? Así que voy a aclararles, de hecho, a ver si puedo ahorita mismo escribirles el nombre correctamente. Si pueden ir platicando algo. Sí. Me confundí con la gente de allá de Chocamán. Sí. Me parece que, bueno, en esta depredación que tenemos que de alguna manera llevar a cabo como perceptores en este sueño, no queda muy claro. Me parece que civilizaciones que se permiten imponerse no comprenden muy bien el trasfondo de las ideas de causa y efecto. Esto porque me parece que no entienden realmente la relación que hay entre la depredación, la deuda que se contrae y lo que hay que retribuir. Y si ya no tienes claro ese centro del ser de donde nos podamos desplegar individualmente o como sociedades, me parece que ya se pierde los valores precisamente de los que hablabas. Y bueno, recordar que la virtud cardinal pues era el merecimiento. Claro. Entonces, mira, civilizaciones que no alcanzan a llegar ahí, pienso que se pueden dar permiso de imponerse. Claro. Adelante, Luis. Sí. Sí, y pues tenemos ahorita el conflicto armado allá en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Que son intereses geopolíticos, ¿no? De recursos, o sea, se vuelve un poco más, sí, depredador y mezquina la depredación, ¿no? No hay una relación justamente de causa y efecto y de las implicaciones pues ambientales, o sea, un montón de implicaciones que tiene eso, ¿no? Y también ahorita lo relaciono con, siempre se ha hablado de que la sociedad mexicana es muy dadivosa, ¿no? Justamente en las catástrofes ambientales, es algo que siempre se ha mencionado, es que todos corren a ayudar a las poblaciones en crisis, ¿no? Entonces me imagino que también pues tiene un origen pues de prácticas antiguas, ¿no? De que eso pasa en Latinoamérica, hay solidaridad social todavía y eso viene de atrás. Exacto. Es de las cosas que quedan del pasado que están tratando los sistemas actuales de destruir a la carrera. Están tratando de aprovechar eso y por lo tanto de destruir. Pero sí había solidaridad social, por lo mismo que estamos hablando. Fue una historia de milenios que obligó a ese desarrollo. Puede que ese desarrollo incluso se impregnara, fue demasiado tiempo, puede que se impregnara
en la gente, no digo a nivel genético, sí, pero sí por lo menos estaba tan modelada esa sociedad conductualmente que era obvio el ayudar. Sí. Y por lo tanto, también tenían muy claro quién no estaba ayudando y había instituciones para segregar a los que no ayudaban. Mónica, adelante, sí. Pues lo que quiero comentar es que todo esto que estamos viendo, como bien dices, Frank, depende de esa ideología, la ideología que se ve tan contrastante, ¿no? En el viejo mundo y en los países originarios de la náhuatl, pero también tiene una base biológica, porque por instinto de supervivencia no tenemos que ayudarnos. Desde que nacemos estamos totalmente indefensos y a diferencia de otros animales, nosotros somos sumamente vulnerables porque toma mucho tiempo que un ser humano pueda sobrevivir por sí mismo a diferencia de otras especies. Entonces, uno de los vestigios, digamos, civilizatorios, porque eso yo creo que da pie a la civilización, fue encontrar restos de seres humanos que tenían fracturas reparadas de hace millones de años, ¿no? Entonces, Bueno, alguien sí, mucho que tiempo. logró sobrevivir, sí, alguien que logró sobrevivir fue gracias a otro ser humano. Y ahora Sí. parece que eso es algo primitivo. Entonces estamos con una irracionalidad sorprendente. Fíjate que algo que mencionó Miguel, me gustaría volver a eso, y es que que una sociedad llegue al estado toltecayo no significa que su evolución a partir de ahí sea lineal. Sigue siendo cíclica. Si, por ejemplo, vamos a poner el caso del clima. El clima tiene una onda de 1300 años. La mitad es húmeda, la otra mitad es seca. O si quieren, cálida o fría. En toda la Tierra. No es muy perceptible, no es muy marcada, pero en una sociedad aislada como en agua era básica. No es casual que tú veas que el ciclo de la historia, el ciclo de concentración y dispersión de poder, siga justamente esa sinusoide. ¿Qué hubiera pasado si la sociedad anahuaca hubiera estado en el medio de Asia? En su momento de frío, su momento que falta alimentos, de dispersión del poder, hubieran aprovechado las demás naciones y la hubieran invadido. ¿Por qué Anáhuac no se cayó en ese momento? Porque estaba sola. Eso también hay que verlo. ¿Ves? Pero eso no significa que no existiera esa alternancia. Así que la Toltecayo es una solución para sociedades aisladas. Pero cuando las sociedades empiezan a recibir presiones de fronteras, a ver, ahí hay que trabajar en otro orden. La prueba de que no funciona para esas sociedades es la invasión y conquista. Así de simple. Es decir, la Toltecayo debe evolucionar si queremos aplicarla a otro contexto social. No solo se disolvía el poder y se reconcentraba y había tensiones de poder, sino también los valores morales, las costumbres, todo sufría. Y en esos momentos justo es cuando cambian las sedes de la religión, las sedes de la toltequidad. Es justamente en ese momento, en el epiclásico, cuando empieza a brillar Cholula y se empiezan a trasladar hacia ahí los sacerdotes. En esta imagen que es de un códice de cómo era la casa central, digamos, como decir el Vaticano de Cholula, pues estamos viendo una casa bastante grande con unas almenas y demás en una plaza que parece que está rodeada de agua. Si es que ese es un signo de agua, parece que era agua, lo cual me llama la atención porque ahora no veo evidencia ya de que haya habido un sitio grande con agua. Una laguna artificial, no estoy diciendo que fuera natural. Y esto se hizo así para remedar la idea del Aztlán original, ¿no? De la tierra en el medio del agua. Esto es una costumbre de los anahuacas. Ahora bien, a partir de aquí vivió Seaga Torres. Sí, ya, hablando sí, del agua, antes que pases, si tú vas a Cholula, al centro de Cholula ya se observa una iglesita así como diciendo, ay, es nuestra gran iglesia para tapar todo, no pudieron taparlo. Pero al fondo está agua, tienen agua. Ellos sí, todavía siguen sacando de agua, tú subes ahí
Y hay un pozo donde la pirámide hasta abajo tiene un manto acuífero, hasta abajo. Y de ahí lo siguen sacando el agua. No más como breviario cultural. Pues ahí te pongo la imagen, parece que sí había un Aztlán, lo cual es lógico porque en todos los sitios de poder habían Aztlanes, es decir, una zona con agua en la cual se hacía un zócalo sobre el cual se construía una pirámide o una casa de gobierno. Eso en el lenguaje simbólico nahuatl significa fundamento. Ahora, la pirámide mayor de Cholula, el Tlachihualtepec, que quiere decir cerro hecho a mano, de Tlachihuali, o fabricar, y Tepec, monte, y su nombre la verdad es que lo merece. Esa pirámide mayor, les digo, se hizo durante todo el primer milenio después de Cristo y se terminó en esa época. Más o menos por la época de Seacatopilsin hubo un huracán, una lluvia torrencial que dejó una parte de la pirámide, y a partir de ahí se dictó una ley en Anáhuac que ningún estado debía hacer pirámides más allá de cierto volumen. Se pusieron regulaciones de construcción. Nunca se debía pasar de cierta altura, unos 60, 70 metros, ni de cierto volumen, porque la experiencia de Cholula fue traumática, mató mucha gente. Esto fue en el siglo XI después de Cristo. Estamos viendo aquí el pórtico, la entrada. Esto no es la pirámide, ¿ok? Esto es solo la entrada. La pirámide empieza por ahí para arriba. A ver si en esta imagen se ve mejor. Bueno, arriba los cristianos construyeron una iglesia justo donde estaba la iglesia original. La iglesia original era del tamaño de ese, ¿ok? Se dan cuenta que era una sede importante del poder. Aquí estamos viendo la foto de la pirámide con la iglesia cristiana arriba. Allí en ese recuadro, que por eso lo aprovecharon, con las mismas piedras del templo original, construyeron la iglesia cristiana. Todo eso que ustedes ven con tierra y hasta árboles y demás, eso es tierra acumulada encima de las paredes de la pirámide. El pórtico lo ven abajo al centro. Es el pórtico que les mostré, por donde estaba entrando la gente. ¿Ven? Con eso ya nos damos cuenta del tamaño de esta cosa. De hecho, su tamaño original, según las medidas que se pueden reconstruir, tenía que ver con los ciclos de Venus y demás. Si tienen alguna cuestión, me dejan descansar un segundo, por favor. Sí, bueno, en base a esta enseñanza que nos deja uno de nuestros benefactores sobre amar lo divino. Bueno, si yo como dirigente no soy capaz todavía de reconocer como divino a este animal de carne y hueso que tengo a mi cuidado, que estoy en su dirección, me puedo dar el lujo de desperdiciarlo. E incluso me puedo dar el lujo de usarlo o exprimirlo hasta su fin y más allá de su fin. Pero por otro lado, si yo lo considero a este animal de carne y hueso que tenemos individualmente que cuidar, más aún los dirigentes que son responsables de la comunidad, bueno, lo que voy a hacer en base a mi amor por él es compartir herramientas con él para su evolución digna, para su elevación digna, pero no solo de él, porque sea mi primo o porque sean mis amigos, sino de toda la masa de la sociedad. Bueno, hasta donde sea mi alcance. Claro. Bueno, eso es, digamos, el germen, ¿no?, de la ideología tolteca. Después todo eso se redondeaba con un montón de ideas para el buen desarrollo de la sociedad, ¿no?, ideas filosóficas o ideas prácticas. Todo esto radicaba en Cholula. En la cúspide de la jerarquía sacerdotal de Cholula, de la iglesia tolteca de aquella época. Iglesia en el sentido de comunidad, ¿no? Habían dos personajes, esto lo conservan los cronistas náhuatl. Los personajes se llamaban Tlaxias Tizacosque y Akeash Amapane. Tlaxias Tizacosque, bueno, Tlaxias quiere decir literalmente el profeta, pero también que supervisa, que está viendo desde arriba. Tizacosque quiere decir pintado de blanco, porque este personaje se pintado de blanco. No es como el profeta que sacó que iba de negro. No, este iba de blanco porque es simplemente el representante del tonal, ¿no? Y por otro lado, el nombre del segundo personaje, Akeash Amapane. Akeash quiere decir servidor, siervo. Y Amapane, de las banderas o de los canales también se puede traducir, pero creo que tenía que ver con banderas, porque salían con banderas en procesión y demás. Ellos eran los líderes de Cholula. Cholula era una ciudad
capital, es decir, capital federal, es decir, de las diferentes naciones. Prueba de ello es que Cortés contó en Cholula, dice él, más de 400 templos. Y unos 160,000 habitantes tenía en ese momento. Esos templos correspondían a las diversas naciones de Anáhuac. Es decir, las autoridades de Cholula les daban lotes y ahí construían sus templos para tener representación en la ciudad santuario. ¿Ven? No Oye, era Frank, una ciudad étnica. Dime, sí. yo tenía la idea de que eran para un día de cada año, que era como una construcción Es calendárica una idea cada que templo. circula, pero la verdad es que el primer conteo que hizo, creo que es Cortés el que da el número, era de dicen más de 400 templos. Hay otro cronista que insiste, eran 400 templos, lo que me parece muy bien, porque reflejaba un orden organizativo, ¿no? Ya sabes que estaba el orden de los individuos se agrupaban en veintenas, pero a su vez había un orden de 400, después un orden de 8,000 y demás, ¿no? Y digamos que cada nación de Anáhuac tenía una veintena de ciudades importantes. Si multiplicas, yo creo que toda Anáhuac estaba bastante rígida y literalmente organizado por el calendario y por la manera de contar. Luis, adelante, sí. Y si te pones a pensarlo pues ya después en la época colonial, pues cada iglesia tiene su fiesta patronal. Entonces estás hablando de que cada día del año hay una fiesta, ¿no? O sea, a ese nivel Sí, también. de práctica. Sin embargo, el número 400 es organizativo. El 365 es astronómico, pero el organizativo es 400. Y lo que dicen los primeros cronistas, los más antiguos, no hablan de 365, sino de 400. Esa es la realidad del dato, ¿no? Se lo dejo ahí. Cualquier número funciona, pero el número 400 nos dice que había no solo un sentido astronómico y calendárico detrás de esos templos, sino también un sentido de administración territorial. Ajá, sí, justo a eso me refiero. Para organizar una fiesta necesitas organizar a la gente. Claro. Para hacer peregrinaciones también, era un centro de peregrinaje, ¿no? De hecho, las construcciones, las pirámides se hacían con mano de obra voluntaria. La gente iba en procesión, ¿no? Y se comprometían, por ejemplo, a cargar tantas toneladas de material o a construir tantos tubos o cosas así, ¿no? Y de esa manera lo iban haciendo. Los santuarios no se hacían pagando a mano de obra. Eran ofrendas. Desde la época olmeca se nota este detalle. La gente iba con todo gozo porque así se sentían merecedores. Sí, adelante, por favor. El 400 es muy simbólico, ¿no? Los 400, o sea, el Zontli, o sea, es como un mucho, un bonche, unos 50 también, A ¿no? ver, de una manera muy ideal, digamos que Anáhuac era una organización de unas 20 naciones. Cada una de ellas también idealmente se distribuía en unos 20, vamos a decir, distritos, estados, provincias, lo que tú quieras. Idealmente, ¿no? Y eso a su vez se subdividía en cada ciudad, por ejemplo, tenía idealmente unos 20 calpulis, por eso Tenochtitlan tenía 20 calpulis, cada calpulis tenía 20 barrios, en Cali se llamaba, cada barrio se componía de tantas familias y cosas así, ¿no? Había un sistema vigesimal de conteo y cuando se aplicaba a la administración producía eso, es lógico, tal como ahora si nosotros estudiamos la administración vamos a ver la presencia de un sistema decimal, ¿no? Pero por otro lado eso nos explica por qué la cantidad de pobladores de una capital ideal, 160,000 personas y no más. Cuando crecían de ahí, hacían otra. ¿Ves? Tenía un sentido práctico porque si acumula mucha gente en un lugar como Anáhuac, se iban a morir de hambre. Pero también un sentido estructural y simbólico, porque 160,000, ¿qué cosa es? Aquí tienen los órdenes 1, 20, 400, 8,000, 160,000. El otro ya es 3,200,000, que corresponde más o menos al tamaño de una nación anahuaca. Fíjense que les quería decir muy brevemente que el sacerdocio de Cholula se puso en jaque cuando llegaron los cristianos. Es notable que en 1519, 18 de octubre, muy poco después de penetrar al territorio náhuatl, Cortés destruyó el sacerdocio de Cholula. Fíjense que no fue para destruir a Tlaxcala, ni a Texcoco, ni a Tenochtitlan. Fue con Cholula. ¿Por qué?
Sí, y también importante notar que los hospedaron, es decir, Sí, no fue llegaron antes, nada más directamente a atacarlos, sí, sino que estaban hospedados, pero fue después, después cambian su sí, actitud para con ellos, sí, los toltecas, y a partir de ahí, bueno, sabemos qué reacción tomaron. sí. De hecho, ellos llegaron y fueron bien tratados y bien recibidos y demás, sobre todo por tlaxcaltecas. Y de pronto se reúnen para atacar Cholula. ¿Por qué atacaron Cholula? Primero, porque Cholula no tenía ejército. ¿Ves? Así que era fácil. Segundo, porque se habían reunido los sacerdotes en el día de Quetzalcóatl, en el día de Hecatl, y andaban con joyas. Eran cristianos, vieron oro y ya saben lo que están dispuestos a hacer por eso. Pero además, por lo siguiente, Cholula era una ciudad, la importancia de Cholula era teológica, era ideológica. A diferencia de capitales como Tlaxcala, Tenochtitlan o Texcoco, que eran las otras capitales del área, que eran políticas. A ninguna de esas capitales políticas les convenía que hubiera tanto poder en Cholula. Pero ninguna de esas capitales se atrevía a atacar Cholula para evitarse la maldición de Cholula, le llamaban así, según la cual la ciudad que atacara Cholula sería destruida un tiempo después. Entonces ninguna atacaba a Cholula. Pero cuando llegaron los españoles que quisieron echarse la bronca, bueno, todo el mundo contento. En otras palabras, las capitales de Texcoco, Tlaxcala y Tenochtitlan se coludieron para eliminar a Cholula a través de los españoles. Por eso se quedaron de brazos cruzados, incluyendo a Cuauhtémoc, les quiero decir. Brazos cruzados mientras los españoles masacraban 6.000, se dice por lo menos 6.000 sacerdotes toltecas en Cholula, desarmados, simplemente fue una matanza. Y no solo de eso, una vez que terminaron la faena, como premio, ¿qué hicieron? Los mexicas los hospedaron Pues en lo mejor de Tenochtitlan, en el mero corazón de Tenochtitlan, les dieron unas casonas ahí para que residieran, les dieron comida y demás durante 1 año y pico, los hospedaron como gratitud. En otras palabras, aquí lo que ocurrió fue algo muy grave y en español se llama traición. ¿Tienen algo que decir? sí, que si hubiera pasado de otra manera, bueno, es decir, si este conjunto de ibéricos, aliados con quienes hubieran venido, se hubieran metido a atacar otra capital, ahí se hubiera visto la bendición Claro. de Cholula, porque yo pienso que el sacerdocio de Cholula hubiera reunido para apoyar a destruir Sí, esa amenaza. de hecho, les traje Precisamente aquí una por eso cita. fueron primero contra aquello que podía defender a los demás Claro. u organizar. Ese fue el pensamiento de Cortés. Cortés era un estratega. Dijo, ¿dónde está la cabeza de esta gente? La cabeza es la parte ideológica. La cabeza está en Cholula. Eliminemos Cholula. Acentuamos las diferencias políticas de los diferentes estados con respecto a Cholula. Hagamos que todos se queden tranquilitos mientras destruimos Cholula. No se van a dar cuenta, porque somos poca gente, eso es lo que pensó Cortés, no se van a dar cuenta que cayendo Cholula van a caer todos ellos. Y así mismo pasó. Luis, adelante, sí. Sí, o sea, digo, podemos ver la visión pues como un gran estratega, ¿no? A Cortés y demás, hay pues muchas interpretaciones al respecto, pero también lo que había entendido es que 1 año antes de esta situación había habido un golpe de estado en Cholula por los toltecas chichimecas, en donde ellos metieron a la ecuación a los mexicas para hacer un contrapeso entre los olmecas xicalancas y Huejotzingo, porque también era la triple alianza, Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala, era una división de A ver, poderes. Omey, la fuente dice otra cosa. Obviamente, todas esas etnias formaban parte de la Toltecaidad y todas tenían intereses políticos, obviamente, pero todas se ponían de acuerdo en mantener a Cholula. Cholula no era una ciudad étnica, como dice Teotihuacán, simplemente era una ciudad compuesta de todos los demás, todos tenían presencia ahí, hasta los mexicas y por supuesto también los omecachicalancas. Sí, a lo que iba era que la disputa del poder, al final había disputas de poder también en ese momento, claro. Ya estaban en un momento, o sea, los mexicas habían en 200 años llegaron a hacer lo que fueron, ¿no? O sea, en un periodo corto de tiempo, y empezaron a hacer cambios en la política. Entonces sí. Aprovecharon a los españoles en ese momento, claro, a hacer
un escarmiento. Bueno, también otro enfoque que se le dio también a esta masacre fue que fue una ejemplar, un castigo ejemplar, porque lo que se había entendido también era que un día antes de la masacre, unos informantes llegaron con Cortés para decirle que pues ya les habían dado la intención de que pues ya los mataran, ¿no? Ya que A ver, vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar eso. Eso lo dice Cortés. Ajá. Cuando llegó el día se reunieron los sacerdotes sin una sola arma. ¿Tú crees que su intención era matar a los españoles? No, pero también justo había poblados aliados, ¿no? En ese momento. O sea, quizá no hubieran podido contra ellos, porque realmente los españoles eran pocos los que... Vamos a la pregunta, ¿por qué eran 400 españoles? Poquito más. Porque esos poblados aliados no impidieron la matanza. Pues porque ya tenían la orden de no... Entonces no se trataba de que Cholula fuera a matar a los sacerdotes, a los españoles ni nada. Para eso se hubieran armado, con lo que hubieran violado el pacto social anahuaca. Eran sacerdotes, andaban desarmados. No pensaban atacar a los españoles para nada, en absoluto. Ahora vas a ver por qué. Eso fue el pretexto que usó Cortés para justificar un crimen, así de sencillo. Sí. Y lo que sí había detrás era por una política, mucha tensión. Ya de 1438 los mexicas sustituyeron a Cihuacóa de Cholula y pusieron en su lugar al primo del gobernante, se llamaba Tracaele. Es decir, ya desde entonces, un siglo antes, los españoles, ya los mexicas querían descabezar el poder en Cholula. Pero no solo los mexicas, no queda el dato, pero estoy seguro que los tlaxcaltecas también le tenían echado el ojo y los texcocanos. Sí. Porque a nadie le conviene un poder sagrado tan grande. A ningún poder secular le conviene un poder sagrado. Por lo mismo que los chinos invadieron Lhasa, o por lo mismo que varias potencias europeas invadieron el Vaticano en su momento. ¿Ves? No les conviene ese poder hasta que se llega a un pacto. De no haber llegado los españoles, de todas maneras hubieran tirado Cholula. ¿Okay? De todas maneras hubiera pasado. Cholula estaba sobrando en la ecuación política, en el ajedrez. Sí, adelante. Sí, obviamente no niego, percibo que había una acumulación de tensión contra Cholula, una acumulación de tensión política, pero quiero volver a hacer énfasis en estas palabras de las fuentes sobre la maldición de Cholula, porque yo pienso que ese miedo general que quedó así escrito, ese miedo general tiene un metatexto y nos está diciendo que si Cholula puede llegar a ser una maldición, es porque es una amenaza en sí contra el desorden. Claro. Entonces, esa parte me parece muy importante que haya quedado, aunque haya quedado en esas pequeñas letras, la maldición de Cholula. Y por otra parte, en los anales de Tlatelolco, se describe en 1528 las capitales, los gobiernos de las alianzas mexicas, y después pasa a hablar de la historia mexica. Cuando llegaron se consideraban tolteca chichimecas, mexicas, tolteca chichimecas. Entonces, el hecho de que ahí en ese informe de 1528 no se mencione palabra alguna sobre eso, se nota claramente, al menos desde mi opinión, que se querían lavar las manos. Mira, 5 siglos antes de los españoles, ya Tula, que era entonces la metrópolis imperial de Anáhuac, por decirle de algún modo, llegaba a los 2 océanos y quería ocupar la zona maya. Pues Tula atacó Cholula. ¿Por qué? Circunstancias que aprovecharon los chichimecas, que ya eran estados para entonces, y atacaron Tula y la desaparecieron del mapa. Pero ¿por qué Tula se atrevió a atacar Cholula cuando estaba tan prohibido? Porque ya desde 5 siglos antes de los españoles y desde mucho antes, ya los poderes sacramentales concentrados en una ciudad competían con los poderes políticos. Los estados políticos quieren dominar a los ciudadanos. Entonces no les gusta un estado espiritual que no tiene una base territorial política, sino un ascendiente espiritual e ideológico que domina a los ciudadanos no con miedo, sino con amor. ¿Ves? A ningún estado occidental le gusta, por ejemplo, que la gente vaya a la iglesia católica por amor en lugar de con un cuchillo en el cuello. ¿Por qué? Porque eso significa que a la larga va a sobrevivir la iglesia católica y se acaban los estados. ¿Ves? Tarde o temprano va a ocurrir así. Entonces, es decir,
Por eso la iglesia tiene 2000 años y los estados políticos, cuando llegan a 300 años, ya es mucho. Quiebran. En otras palabras, ese mismo fenómeno se daba en el Viejo Mundo y se daba en América. La diferencia es que en América no había un factor como la penetración española que permitiera desencadenar consecuencias absolutas. Con la matanza de los sacerdotes de Cholula se descabezó la Toltecaida. Se acabó la fase histórica de la Toltecaida. Así de simple. Ya no hubo sacerdotes que enviar a los diferentes pueblos. Quería mencionarles por último este detalle. Se dice que los anahuacas confundieron a los españoles con enviados de Quetzalcóatl, pero la verdad fue muy diferente. La historia, les voy a leer aquí lo que dice Istríxochitl. Cuando supieron que llegaban los cristianos, estamos hablando de inicio de 1519, corroboraron la profecía de sus antepasados, que esta tierra sería poseída por los orientales. Por ello, sintieron gran pena al comprender que comenzaba una era de sufrimiento y persecución. Así que descartemos esa idea ingenua de que confundieron a Cortés y a los españoles con Quetzalcóatl. No fue así. Estaban conscientes de que iba a empezar un momento duro. ¿Por qué? Porque ellos concebían la tierra como una esfera y cuando te vas a un lado o al otro llegas a las antípodas. Por eso es que los libros de Chilam Balam le llaman a los españoles los moradores del inframundo o los mixtecas, es decir, los del infierno, por decirlo de algún modo. El libro de Chilam Balam dice, 3 años antes que llegaran los españoles entró la palabra de Dios a los profetas mayas, ¿no? Y les dijo, ya está llegando el diablo a combatiros. Mitlantecutli quiere decir, ellos le llaman maya 7 muertes. Angustiosa será la venida de los extranjeros, pues impondrán el gobierno del diablo de 7 muertes. Verificaron los sacerdotes la carga del catún y comprendieron el fin de la vida buena y el crecimiento de la miseria que vendría sobre las hijas y los hijos del Istán. Esos son los mayas. En otras palabras, había plena conciencia de que esa invasión europea era de carácter negativo. ¿Hasta qué punto estaba desligada esa invasión de la creencia en Quetzalcóatl? Bueno, aquí lo vemos en esta cita de Muñoz Camargo, que ustedes conocen, en Historia de Tlaxcala. Dice, tenían tanta confianza en su ídolo Quetzalcóatl que entendieron que acabaría a los cristianos con fuego del cielo. Y así lo publicaron a voces. Dejad que estos advenedizos extranjeros lleguen aquí, es lo que dice el texto original. Porque nuestro Dios Quetzalcóatl está con nosotros, que de improviso los ha de acabar. Gocemos de sus engaños, que muy presto veréis el castigo que hace nuestro Dios. Así hacían los pregoneros del templo de Quetzalcóatl y así lo publicaron. En el texto náhuatl original, esto ya está en español, en el original se percibe, es decir, no se conserva, pero se percibe que esto es copia de un discurso en náhuatl, obviamente, dicho por los voceros o representantes de la iglesia tolteca, de la creencia tolteca en Cholula. La posición de ellos era, estos son advenedizos extranjeros, dejen que lleguen hasta el centro de acá porque Quetzalcóatl es más poderoso y los va a destruir. Quetzalcóatl le falló en ese momento y resultaron destruidos. Es la gran lección de la historia, no esperar por seres sobrenaturales, sino hacer lo que hay que hacer, ¿no? ¿Comentarios, compañeros? Sí, yo hace rato se me quedó en el tintero, pero viene a colación el uso de la rueda, ¿no? Aparte de los animales de tiro, la rueda, ¿no? También se habla de que eran de la época muy arcaicos y no conocieron la rueda, ¿no? Pero más bien la rueda se ocupaba para otros fines, ¿no? Para juegos y otro tipo de aspectos. No se insertaba dentro de este desarrollo. Bueno, se ocupaba también para trasladar piedras y palos y eso, pero con tracción humana, ese era el problema. Exacto. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ahorita que se mencionaban estos actores en disputa y un tercero, pues lo veo, por ejemplo, en la situación que está ocurriendo en Tierra Santa, ¿no? Ahí en Palestina, Israel y Estados Unidos, ¿no? Siendo el referente militar en esa disputa, pero al final lo que se está disputando, pues es una tierra, es un lugar sagrado, ¿no? Entre musulmanes y cristianos y vamos, hay un contexto ahí que lo que mencionabas, ¿no? Que siempre para los políticos el poder religioso, el poder sagrado, divino, va a ser un obstáculo. Entonces lo vemos tal cual, no cambia mucho la situación, ¿no? Podemos verlo, analizar la historia y sacar reflexiones y otras lecturas para los eventos que están pasando, ¿no? Porque hoy en día se vuelve muy maniquea la lectura de los conflictos
Y pues sí, o sea, si no estás con Palestina, estás totalmente irracional porque es un genocidio y cuestiones así. Es lo que quieren meterte en la cabeza. Y la mayoría de la gente muerde eso, es la realidad. Es muy fácil morderlo. Te pintan una historia falsa y un conflicto falso es la mejor manera de que no veas el real. Exactamente. Pero bueno, para las personas que a lo mejor tienen una visión de que nos estamos quedando con la historia y con algo que ya pasó y que se supere, pues no, la historia está ahí para aprenderla y para poder interpretar los sucesos actuales y darnos cuenta que mismos perros, diferentes collares, ¿no? O sea, hay un matiz humano que a todos nos envuelve, que a todos nos debe unificar en algún punto, y pues más bien sacamos las lecciones de la historia porque eso nos hace crecer, nos hace evolucionar, y es lo que la toltequidad se basa en eso, ¿no? También en la evolución, ¿no? Si te fijas, Omar, si algún sentido tiene este movimiento, es ese, el de revalidar la historia para aprender. Con eso ya justificaríamos lo que estamos haciendo, nada más con el sentido histórico, sin hablar de las prácticas nahuálicas y de otros temas, ¿no? Cuestiones morales y eso, pero nomás con revalidar la historia estamos como naciendo de nuevo, porque es increíble que el ser humano en el siglo XXI no conozca la historia. Además, hay instituciones creadas para destruir la historia, para decirte que no pasó lo que pasó y que pasó lo que no pasó. Y hoy en día también yo vería como otro actor políticos, religiosos y las empresas, ¿no? Hoy en día hay empresas, pues sí, empresas que tienen más peso que los estados, ¿no? Entonces yo vería a estos empresarios pues como parte también de los profetas de esta secta judio-cristiana que se llama capitalismo y que son los que están imponiendo su moral y su ética a nivel global. Y van a seguir. Y van a seguir, claro, y tienen mucho poder porque es el poder económico, el político, pero compran políticos, ¿no? De eso se trata también. ¿Mónica quiere decir algo? El Watchpower, algo así dijo, por ejemplo. La Watchtower y otras empresas internacionales, ¿no? Hay una mexicana muy sonada últimamente porque apresaron a su líder. Pero es que es lo que son. Son empresas capitalistas que aprovechan la credulidad de la gente para hablarles de un ser sobrenatural que me dice que haga esto y haga lo otro. Aquí tenemos al profeta del ser sobrenatural y sacarle dinero a la gente. Eso es simplemente sacar dinero sin pagar impuestos. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay capitalismo, vamos a decir, sano, que es el que nos permite comunicarnos por acá. Si tú pagas internet, por supuesto, tú estás pagando el capitalismo, en lo que tiene de facilitador de cosas. Hay que tener en cuenta que el factor, digamos, a ver, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuál es nuestra posición frente al futuro? ¿Qué tenemos realmente que aportar? Tenemos que aportar primeramente nuestro conocimiento de la historia, porque eso nos permite empatar causa y efecto. El factor que permitió el crecimiento de Anáhuac fue respeto a la inversión individual, a la tenencia individual. Si los estados hubieran dicho, ¿sabes qué? Esto ya no es tuyo, ahora esto es mío y de mi familia, porque hay que socializarlo y yo soy el socializador. Nunca habría surgido la clase posteca, nunca los olmecas se hubieran lanzado sobre el territorio, no hubieran surgido las demás culturas, no estuviéramos hablando de la civilización anahuaca. Así que ese es un valor y ese valor hay que defenderlo. El problema es cuando ese valor se usa para afectar a los demás, para depredar. Por otro lado, hay otros valores, como la autoridad ideológica, basada en la realización, basada en el sacrificio, basada en el ejemplo, y no basada en los dogmas. Anáhuac nos dice, no es necesario generar un sistema de dogmas para poder conducir ideológicamente a la sociedad. Basta con decirle a cada persona, puedes ensoñar esta misma noche y conectar directo con la serpiente plumada. No necesitas que venga ningún sacerdote a hacer nada. Si además de eso te queda energía, te quedan excedentes y quieres ayudar a civilizar, a hacer calles, a hacer acueductos, a hacer organización social, a hacer edificios públicos, a hacer lo que sea. Bueno, vamos a organizarnos. Si no quieres vivir ahí, mira, puedes salir de la frontera y vivir en otro lado y hacerte chichimeca, porque no había una cortina de hierro que impidiera que los ciudadanos se fueran. En otras palabras, era un sistema racional. Ahorita no podemos aplicar ese sistema porque estamos viviendo en una guerra lenta, en una guerra sorda entre naciones. No hay paz entre naciones. Las más pacíficas tienen ganas de morderse. Así, las más pacíficas. Por lo tanto,
soluciones para sociedades aisladas, mucho más primitivas tecnológicamente, no funcionan ahora. ¿Qué es lo que funciona? El conocimiento de las causas y efectos, el conocimiento de la historia y algunas herramientas que podemos aplicar ahora con beneficios, como por ejemplo la armonización de los símbolos e instituciones. ¿Por qué vas a tener 40 sistemas de medida y de peso en la Tierra? Hombre, ponte de acuerdo y haz uno. ¿Por qué vas a tener 40 religiones? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿A qué le llamamos verdad? Si verdad es el efecto de la demostración o el efecto de la inspiración, okay, pero pongámonos de acuerdo. ¿Ves? Mónica, ¿tú querías hablar? Sí, nada más puntualizar el primer punto que dijiste, porque el tema de la propiedad parece que es algo político o ideológico, pero la verdad es que ese tema tiene una implicación en nuestra salud mental y hasta en nuestra supervivencia, porque cuando te quitan cualquier propiedad, imaginémonos un esclavo, antiguo o moderno, está en peligro tu vida. Claro. Tú puedes tener la certeza de que vas a morir. Entonces, el eliminar la propiedad es algo muy peligroso a nivel social. Entonces, no hay que dejarnos llevar por ciertas justificaciones para dar ese paso tan terrible. Mira, si un mono se trepa a un árbol, a una mata, y baja un plátano, es su propiedad. Y si tú se lo quieres quitar, el mono se va a molestar. Eso no es política, eso es evolución natural. Hasta ahí no hay problemas. Y crear un sistema que respete eso, excelente, se llama Postecayot. Y funciona. Ya convertir eso en motivo de pugnas ideológicas para imponer una clase social sobre otra, porque eso es lo que hay en el fondo. No se trata nunca de favorecer a los pobres, se trata de imponer una clase sobre otra. Bueno, ya esas son degeneraciones del sistema occidental de vida. Una de las cosas que podemos aprender de Anagua es no darle poder a los partidos ideológicos y tampoco a los gobiernos. Recuerden que en Anagua hasta el ejército era puesto por el Calpulli, no por el gobierno. Las leyes eran hechas por el Calpulli, no por el gobierno. En otro momento quisiera hablar del sistema de educación y cómo resolvieron el problema de enviar a los niños a la escuela sin necesidad y sin permitir además que el Estado se metiera en ese asunto. Porque ya sabes que el que educa a los niños termina poniendo su punto de vista, ¿no? Y de ahí el peligro de la propaganda actual, porque bueno, la toltequidad se está volviendo tan relevante y tan importante a nivel mundial que incluso empresas que se dedican a propaganda audiovisual masiva, que hacen películas sobre superhéroes, ese tipo de cosas, bueno, no estudian ni les interesa y solamente hacen trabajos que evidencian folclore, no conocimiento, pero para más o menos matizarlo, ponen por ahí unas tracitas de cultura. Bueno, por ejemplo, en una de estas películas recientes de las que se está hablando, el personaje en uno de sus ataques grita, Ashkan Teman, Kewat, Tehuatl, Nehuatl. Bueno, sabemos que es una frase de Francisco Tenamastle, sí. Pero ¿cómo se atreven a folclorizar así una historia de personas vivas? O sea, y cómo nosotros no nos quejamos de eso. Mira, no sé, perdón que ponga ese. Están usando cosas para vender mercancía, esa es la realidad. Falta por nosotros, somos nosotros los que tenemos que organizarnos. Que un perro muerda, bueno, es normal, nació para eso. Pero nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que impulsar nuestro punto de vista con humildad, porque finalmente es nuestro punto de vista, no es un dictado divino, ¿ok? Pero sí es lo que tiene de valioso. Tenemos que aprender también de estas grandes empresas a hacer la difusión y demás. Compañeros, ya se fue el tiempo. Si tienen algo más. Sí, pues hay algunos comentarios breves, realmente. Hay una pregunta de Estrellita Marinera que pregunta, ¿Teotihuacán era una ciudad utopía? No, era una ciudad embajada. Por lo tanto, trataba de ser un modelo y por lo tanto recibía muchos recursos que permitieron ese esplendor. La ciudad estaba pintada completamente con murales. Era una cosa espléndida. Estamos viendo solo la obra negra. Y aún así nos impresiona. Pero eso no significa que fuera una utopía en su forma de vida. No obstante, no se da un caso de revueltas populares masivas
un pueblo oprimido ni nada. La creatividad de Teotihuacán demuestra que la gente estaba contenta, tenía ganas de crear. Vaya, no es como las sociedades actuales donde la mayoría de la población está disgustada. No, no es así. Por eso hicieron tanta cultura de tan buena calidad y por eso todavía estamos hablando de ellos. Pero, a ver, Anáhuac no necesitaba desarrollar utopías. Tú desarrollas utopías cuando estás en un estado de desespero. Y si Anáhuac sobrevivió durante milenios es porque no llegó a un estado de desespero. Claro. Y bueno, otra pregunta de Adriana Feldenkrais. Bueno, es un comentario o pregunta. En la mayoría de las civilizaciones, en sus lugares sagrados, iglesias, una forma de orar, de rezo, era danzando o ejecutando ciertos movimientos sagrados. No habría motivo para negar la presencia de sacerdotes danzantes en Cholula, por lo que me interesa investigar acerca de las danzas Masehualistli. Sí, Masehualistli la danza. En la Gran Cholula se reunieron danzantes de diferentes lugares. En esa terrible matanza se eliminaron sacerdotes danzantes. Otros escondieron y otros sustituyeron algunos de sus símbolos por símbolos cristianos como estrategia de sobrevivencia religiosa. De hecho, los sacerdotes practicaban un tipo de danza que ya no existe. Se llamaba Nahua, que quiere decir fluir. Quedó bien descrita en las fuentes. Y la verdad no nos hubiera parecido a nosotros danza desde el punto de vista de la danza moderna. No, nos hubiera parecido otra cosa. Era más bien como procesiones muy lentas, poniendo las manos de cierta manera y el cuerpo de cierto modo, los pasos muy medidos, y que podían estar una hora en darle la vuelta a un patio. Así. Eso se llamaba andar de dioses o danza Nahua. Los españoles tuvieron el cuidado de exterminarla. Solo dejaron la danza Mitotilistli, que es la festejo, la animada, movida, moviendo los pies, y eso que era la que practicaba la gente por puro gozo, ¿no? Como pasa con el temazcal, en esa época era una medida de higiene y ahora se convierte en algo sagrado, porque ya deja de ser funcional, solo vemos el aspecto simbólico. Y lo mismo pasa con la danza. En esa época la danza popular era una medida de gozo popular. A falta de televisor y a falta de otras cosas, bueno, por lo menos la gente salía cada 20 días y danzaba. Pero eso no era propiamente la danza sagrada. La danza sagrada se hacía dentro de recintos. No solo los sacerdotes, también la hacían las clases en el poder, según describen los españoles. Y aunque era tan lenta y tan solemne y tan especial, la extinguieron, prohibieron practicarla precisamente porque representaba valores ideológicos, ¿no? Eso es lo que pasaba con la danza náhuatl. Lo que estaban haciendo los sacerdotes de Cholula era ese tipo de danza específica que, te repito, ya no se practica, pero sería interesante volver a recuperar. Por otro lado, eran sacerdotes que eventualmente en una fiesta danzaban. No es que eran danzantes. ¿Ves? Hay que distinguir, por ejemplo, en nuestra sociedad moderna tenemos bailarines, danzantes, todo tipo, y también tenemos sacerdotes. Son dos funciones diferentes que pueden eventualmente unirse. Cuando los sacerdotes del culto católico hacen ciertas genuflexiones, se tiran en el suelo, se levantan, todo ese tipo de cosas. Eso es un tipo de danza lenta, un tipo de danza náhuatl que le da, que acentúa el sacramento, acentúa el rito. Pero eso no quiere decir que los sacerdotes sean bailarines de profesión, ¿no? En una sociedad hay de todo. Hay gente que se quiere dedicar a leer libros, a escribir, a dibujar, otros a danzar. Sí, adelante. Yes. Y pues ya son los comentarios de solidaridad social ante las catástrofes naturales, como las inundaciones, las sequías, las hambrunas, etcétera. Lo dice Estrellita Marinera. Y pues saludos para Darío Villarreal, Leti Beltrán, Ruth Rodríguez, Cácar, Carlos Aguilar, Carlos Castillo y Teresita Gutiérrez. Al principio no se escuchaba el audio, pero ya después se pudo escuchar y se recuperó. Quiero comentar algo de la danza, que tengo entendido que también, o sea, danza es movimiento, el término, tal como dice Frank. Antes hablaban de la danza de las estrellas, o sea, esos movimientos son los que incluso hacían los seres humanos en honor a los movimientos cósmicos, pero no era ir danzar a bailar, pues, sino es como... No, era diferente. Era diferente, claro. Sí. Te voy a decir, la gente en su casa y en su patio, con la comunidad, tenían baile de todo tipo, incluyendo bailes apretados, bastante eróticos, que eso los españoles los describieron y después los suprimieron violentamente, porque les parecía muy inmoral. Es decir, había de todo, era una sociedad con todo tipo de cosas. No imaginemos a Anáhuac a través de la óptica moderna folclórica, ¿no? La óptica folclórica te lo reduce todo a un esquema. No era así, era una sociedad funcional.
con todo tipo de cosas. Por otro lado, también tengamos en cuenta algo. Todos los pueblos danzan, sean o no civilizaciones. Lo que no hacen todos los pueblos es construir una civilización. Anáhuac no se identifica por sus danzas, porque eso hasta los esquimales, los australianos tienen danzas y no son civilizaciones. Anáhuac se identifica por su literatura, por su urbanización, por sus reglas morales, por sus reglas de conocimiento, por sus hallazgos científicos. Así que sin descuidar lo más básico, pero tenemos que atender a lo identificativo, a lo que le da sentido de ser Anáhuac. Por eso es que surge este movimiento. Sí, y ya que lo mencionas, comentar que donde hay responsabilidad y donde hay organización, la utopía tal como la conocemos de existir tendría otro fin. El tema de propósito de la existencia, el propósito de la sociedad y los planes a largo plazo cambia según la índole de la civilización. Es algo que podríamos hablar más adelante. Cómo la Toltecayo cambió incluso la expectativa del individuo. Así que donde hay sociedades desesperadas por una supervivencia individual, en Anáhuac encontramos otra cosa, pero no nos da tiempo, solo tratamos en otro momento. Sí. Sí, pues muchas gracias y pues sí, vamos a mañana tener también este inicio de trecena, hoy fue inicio de veintena, y vamos a hacer algunos cambios que queremos hacer ya de manera más sistemática lo de la veintena, que no ampliarnos tanto, sino que más bien sean ya cuestiones más enfocadas, no tanto como conversatorio, y vamos a abrir otros espacios para dialogar justamente de muchos temas que se quedan siempre en el tintero, y ya no nos dan los espacios, ¿no? La veintena y la trecena creo que cumplen una función en específico, hay que acotarla y vamos a ampliar otros lugares para seguir platicando, ¿no? Sí. Un anuncio, mañana queremos hacer un acto litúrgico, es un sacramento, se llama elevación de sombra, en honor a aquellos, o en memoria de aquellos 6,000 sacerdotes asesinados en Cholula que no recibieron ese sacramento hasta hoy. Es decir, que no fueron dignificados después de su muerte. ¿Ok? Eso nos va a reunir mañana sobre las 11. Muy bien, pues si tienen algo más que comentar, si no, pues muchas gracias por tu asistencia. Gracias. Y un abrazo. Nos vemos. Gracias, Igualmente. saludos a Nos todos vemos. toltecas. Adiós.